Mar Cruel, Nicholas Montserrat. Capítulo 43. Julie Hallam, dijo Lockhart con un aparente tono frío y distante. Creía que ocupabas un lugar destacado entre las mujeres del Servicio Nacional Femenino. Incluso llegué a pensar que eras la más rígida de ellas. Y lo soy, contestó Julie. En realidad aterrorizo a todas las demás. Sigue hablando. Entonces, ¿qué me dices de esos pies, de esos dedos? Prosiguió Lockhart, señalándolos. ¿Hay algo que pueda ser menos oficial, menos severo? ¿Cómo puedes justificar una cosa así? Julie miró por la borda del pequeño bote de donde colgaban sus pies desnudos acariciados por la suave corriente del agua. Levantó uno de los pies metiéndolo en el bote y las gotas brillantes iluminadas por el sol se deslizaron por la pierna como si se fueran persiguiendo unas a otras y cayeron dentro del barquichuelo. Alzando de nuevo la cabeza, preguntó, ¿tengo que justificarme? Su voz era lenta, como si hablase en sueños, y parecía que en aquellos momentos felices apenas supiera bien lo que decía, confiando en que su acompañante no sacaría ventaja de ello. ¿Cuál es el reglamento que he quebrantado?, preguntó. Lockhart agitó vagamente la mano, abandonando un momento la caña del timón para hacerlo. El bote dio una guiñada y volvió a enderezar el rumbo. «Oh», contestó, «pues el buen orden naval y la disciplina, en términos generales». Perteneces al servicio naval femenino y por tanto a la Armada y estás sometida plenamente al Código de la Marina de Guerra. Está mandado, en términos que no ofrecen duda, que no puedes chapotear en el agua con los pies mientras estés en una embarcación a mi mando. El pie volvió a sumergirse en el agua pasando por encima de la borda y el bote se bamboleó ligeramente. Cuando dices esas cosas resultas casi encantador, dijo Julie. Has de tener en cuenta que he dejado en suspenso la aplicación de todas las leyes navales por un espacio de tiempo no inferior a 5 horas. Estoy de excursión y no me alcanzan los tentáculos de las leyes marítimas. Llevo unos pantalones zarrapastrosos e incluso el pelo suelto. En fin, que todo esto encaja perfectamente con que chapotee en el agua con los pies, y creo que el mismo Nelson en persona lo aprobaría. Lockhart la miró. Nelson no lo aprobaría, dijo. Pero tienes un pelo precioso así. Era cierto. Mientras Lockhart la contemplaba, medio sentada y medio echada en el banco de la lancha, se convenció por completo de que Julie no había perdido nada absolutamente al adoptar aquel aire suelto y festivo. Disfrutando del examen que a su placer podía realizar en aquellos momentos, llegó a la conclusión de que era el perfecto óvalo de la cara lo que constituía el principal relieve de aquella belleza. El pelo negro, que ahora le caía casi hasta los hombros, no le restaba nada de distinción, como tampoco los pantalones y la camisa caqui. Más bien, parecía que estos detalles proclamaban en términos muy altos esa distinción, como si su belleza tuviera suficiente arraigo para decir, «Estoy bien de todas las maneras, puedes elegir la que quieras». Seguía siendo elegante despeinada y con aquellos pantalones de dril azul en lugar de una falda de corte impecable. Si su elegancia se hallaba en aquel momento en un plano totalmente distinto, eso no constituía menoscabo alguno. Ni siquiera podía decidir si en aquel plan de abandono la mujer se hallaba más próxima a la verdadera y natural Julie Hallam o más lejos. Era difícil formar un criterio definido sobre cuál era su auténtico estilo, y al fin y al cabo la decisión no tenía mayor importancia, porque en definitiva, de todas formas estaba encantadora. Aparte de todo esto, el disfrutar de su exclusiva compañía, cualesquiera que fuesen las circunstancias, constituía una ocasión de arrobamiento que hacía perder por completo su valor a cualquier sutileza o preferencia. Como ella había dicho a modo de excusa, estaban de excursión. Iban en un bote de vela alquilado que, impulsado por una brisa ligera, los llevaba desde Hunter's Quay al término del Holy Loch. La tarde de principios de septiembre no podía ser más espléndida. Como sucede con frecuencia en esas oscuras aguas del norte, el sol, ya avanzado, brillaba con ardor primaveral, calentando el agua y esparciendo por todo el estuario del Clyde la caricia de sus rayos vivificantes. La pequeña lancha navegaba entre montañas cuyo color castaño se encendía a veces con tonos purpúreos, dejando muy atrás el atareado fondeadero y conduciéndolos hacia la paz y la soledad que les prometía el extremo lejano de la ensenada. Envueltos en aquella calma perezosa, les parecía que abandonaban el mundo normal, cuyas exigencias conocían demasiado bien,
sustituyéndolo por un reino imaginario y creado para su propio disfrute que podían moldear a su antojo. Lockhart se sentía orgulloso de haber traído allí a Julie, orgullosa y feliz, y también algo más, algo que parecía insinuarse suavemente y que no podía definir bien ni en realidad tampoco tenía interés en conseguir. No podía dejar de darse perfecta cuenta de que aquella ocasión reunía todos los elementos propicios. Julie era una muchacha hermosa. Estaban solos en aquella excursión acuática y Lockhart experimentaba todo el atractivo de aquella belleza femenina. Pero, como le sucedió la primera vez en su solitario paseo por las calles nocturnas, cuando él no la había besado, se dio cuenta también ahora de que aquel no era aún el momento oportuno y no necesitaba que lo fuera. Lo que compartían en aquellos instantes, el bote, las olas que chapoteaban en su proa, el sol, las montañas, todo aquello, en fin, era evidentemente bastante para ella y también para él mismo. Poco después, rompiendo aquel silencio lleno de camaradería, ella dijo: «Respecto a Nelson». Lockhart se sonrió, reconociendo en ella una atención quizá vacilante pero despierta, y en él mismo un gusto delicioso en estar hablando con ella bajo la caricia del sol, de cualquier cosa, dejando que la voz femenina lo mantuviera unido a ella con su adorable musicalidad. «Respecto a Nelson», repitió Lockhart como esperando lo que pudiera añadir ella. Julie se reclinó en el banco y de nuevo las gotas de agua deslizándose por su pierna cayeron en el fondo del bote. «Me atrevería a decir», observó pensativa, «que mi cabello le hubiera gustado tanto si fuera reglamentario como si no lo fuera. Seguramente habría hecho algunas concesiones tratándose de una mujer. Fíjate, si no en Lady Hamilton». Lockhart se puso en guardia contra sí mismo ante la implicación que creyó adivinar en aquel instante. «¿Qué pasa con Lady Hamilton?», preguntó. Julie levantó la vista hacia la vela cuya sombra acababa precisamente de caer sobre su cara mientras la lancha escoraba. No estuvo el gran marino bastante cerca de renunciar a todo por ella, o por lo menos a olvidar muchas cosas que en realidad eran más importantes. «Nelson», repitió Lockhart conteniendo el aliento, «nunca habría hecho una cosa así, jamás en su vida». En su acento había un que hizo que ella se volviese a mirarlo y vio algo en su cara que la sorprendió. «No habría hecho una cosa así por nada en el mundo», repitió Lockhart. «Nelson tenía 3 amores. La Armada, Inglaterra y Lady Hamilton. Los 3 eran para él inmensos y a veces irresistibles, pero siempre en el orden en que acabo de nombrarlos». «Oh», exclamó Julie sonriéndose y sin apartar la vista de él. «Solo preguntaba». Su curiosidad, sin embargo, no parecía satisfecha aún. «No sabía que fuera tu héroe. En realidad, no sabía que hubiese héroes en tu devoción». «Pues así es», contestó Lockhart devolviéndole la sonrisa, «y también me gustan los perros y los partidos de fútbol, la cerveza y los seguros de vida. Cuando los domingos preparo el Sidcar», Julie levantó una mano con firme ademán. «No te andes por las ramas. Vuelve al tema». «Pues bien, sí. Nelson es desde luego un héroe para mí, un marino prodigioso, un jefe incomparable, un valiente y un amante cuya mujer estaba muy contenta de haberle dado un hijo, con matrimonio o sin él». Lockhart, a su vez, miró hacia la vela alzando la cabeza, como si allí pudiera encontrar las palabras que quería usar. «Tú sabes que hubo un momento en que tuvo a toda Inglaterra en la palma de su mano, y a toda Europa también. Un solo error que hubiera cometido en Trafalgar, la única diferencia de decir babor en vez de estribor, podría haber representado nada menos que la diferencia entre vencer y ser derrotado, y podría haber cambiado el mapa del mundo. Tampoco perdió nunca de vista ni abandonó jamás el imperio por el que luchaba». Lockhart hizo una pausa. «Si te dijera las palabras de su última oración, ¿te reirías de mí?». Julie movió negativamente la cabeza. «Dímelas. Que Dios Todopoderoso, a quien yo adoro, conceda a mi patria y en beneficio de Europa en general una victoria grande y gloriosa, que nadie pueda empañarla con sus excesos, y que el rasgo predominante de la marina inglesa sea la humanidad después de la victoria». «Esas palabras en realidad», comentó Julie, que hizo ahora un ademán de afirmación, «lo comprenden todo. Pueden aplicarse además al momento presente. ¿Fueron esas las últimas palabras que escribió?». «No, hasta donde recuerdo, creo que lo último que escribió fue una carta a Lady Hamilton poco antes de Trafalgar, cuando ya sabía que la escuadra francesa salía a tomar parte en la lucha. Cuando menos empezó esa carta y después se detuvo y dijo que esperaba poder terminarla después de la batalla». «¿Y qué decía en ella?».
Le enviaba su cariño, simplemente. Debió de ser muy hermosa, dijo Julie al cabo de un momento. Lockhart movió la cabeza. Ni siquiera eso. Había mucha gente que la aborrecía. Tuvo muchos enemigos, en parte por envidia y en parte también porque era demasiado candorosa y sincera, un blanco fácil para las burlas. Incluso sus amigos reconocían que no era atractiva físicamente cuando conoció a Nelson. Gorda, poco distinguida y más bien desaliñada. ¿Qué tenía, pues? Tendría algo para él, aventuró Lockhart, encogiéndose de hombros. Era su media naranja, en el terreno de la ilusión. La compañera que necesitaba para sentirse recompensado por todas las dificultades y los ingentes esfuerzos que le exigía su misión. En realidad, en esos casos no tiene importancia decisiva la apariencia de una mujer por lo que respecta a los asuntos amorosos. ¿Se la desea o no se la desea? En el primer caso, todo parece siempre bien y su manera de ser no importa nada. En el segundo, por el contrario, de nada servirán todos los encantos de la conversación ni todas las galas del ingenio. Es una lástima que sea así, dijo Julie con desaliento. Deberías quejarte. Pero si Nelson era una persona tan excepcional, prosiguió Julie, yo me pregunto, ¿qué necesidad tenía de ninguna mujer? Las personas así generalmente se bastan a sí mismas. Pues a mí me parece razonable su actitud, dijo Lockhart al cabo de unos instantes. Nelson era un hombre completo, un hombre de acción, un soñador capaz de amar. Inglaterra le proporcionó la mitad de lo que necesitaba para alcanzar su propia plenitud, y Lady Hamilton le dio la otra mitad. ¿Y nunca predominó uno de esos amores sobre el otro? ¿Nunca llegaron a chocar entre sí? No, eso fue lo admirable. El gran almirante se entregó de lleno a ambos, y hubo sitio para los dos. Se detuvo, arrugando la frente. Tengo la idea, prosiguió momentos después, de que todo esto contradice por completo algo que ya te he dicho. Julie asintió, se sonrió y se puso en pie de pronto. Pero estoy segura por mi parte de que no voy a echártelo en cara en este día tan hermoso. ¿Estamos ya cerca? Lo estaban, en efecto, y poco después el bote fue a varar en la áspera playa llena de piedras. Penetró unos pocos pies y luego quedó suavemente reposando. Mientras bajaban la vela y la plegaban, miraban a su alrededor observando aquel extraño y recóndito mundo al que habían llegado. Habían recorrido 5 millas de las tranquilas aguas de la ensenada y casi no se veía ya su entrada. Ellos y su bote resultaban empequeñecidos por lo que había a su alrededor, pero aquella grandiosidad se manifestaba benévola, como si los envolviera en un amplio abrazo natural que nunca llegara a oprimirlos demasiado ni a perder jamás su carácter cariñoso. Tras ellos estaba la desierta extensión del agua y delante la curva de la playa, un pino que se alzaba solitario y un círculo de montañas silenciosas. El sol les calentaba la cara y el aire parecía encantado. Cuando hablaban, sus voces rompían el profundo silencio como si lo desafiaran por un momento para desvanecerse luego para siempre. Saltaron por la borda de la lancha y se internaron en la playa chapoteando en el agua. Lockhart pensó que podía haber transportado a la joven en brazos, pero no estimó que fuera necesario. Aquel cuerpo que no había tocado nunca y aquel perfume que solo había percibido muy tenuemente, le pareció que no concordaban con la inocencia de aquellos momentos que ambos compartían. Pero quizá ella tuvo el mismo pensamiento, pues una vez que extendieron la manta en el suelo y dispusieron encima de ella las provisiones extraídas de su cesta de excursionistas, se produjo entre ambos un cierto embarazo fuera de lo usual al sentarse juntos. Era la primera vez que se veían en un aislamiento tan completo, tan alejados de todo, y era también la vez primera que se veían mutuamente de paisano. La sencillez de los vestidos que usaban hacía que fuese más fácil que se considerasen entre sí simplemente como un hombre y una mujer, sacando a la superficie una sensación sensual de su proximidad que, sin precedentes hasta entonces para ellos, asociaba, con significación acentuada, la belleza de la mujer y la virilidad de Lockhart. Hablaron con incoherencia, las palabras no fluían con soltura. Se tumbaron bajo el sol en silencio, en una fruición entreverada de inquietud. Se miraban fugazmente y en sus miradas había algo forzado y artificioso. Al fin Julie, arrugando pensativa, la frente se levantó y dijo: «Este momento es diferente por completo de cualquier otro». «¿Por qué?» Es posible que Lockhart adivinara que ella, de este modo, había querido plantear el problema para examinarlo conjuntamente de un modo sincero y con presteza. «Creo»,
dijo él, que es debido a la soledad, al aislamiento completo en que nos hallamos. Nunca nos habíamos encontrado antes en una situación semejante. Pero en realidad, Julie se detuvo y acentuó el gesto reflexivo. ¿Por qué?, prosiguió, hemos de sentir ninguna timidez o encontrarnos en una situación forzada. Me parece que no somos unos niños. Niños, pensó Lockhart. ¿Por qué, cuando ella pronuncia esa palabra de ese modo, solo se me presenta una imagen? ¿Qué nos está sucediendo con tanta rapidez? Será solo por mi parte. Casi sin pensarlo, dijo. Julie, nos hemos visto 5 o 6 veces en los 8 meses pasados. En cada una de ellas nos hemos ido conociendo un poco mejor uno a otro, y creo que ha sido para simpatizar más. Ella dio muestras de conformidad. Ha sido, siguió diciendo Lockhart, como un proceso de exploración, muy agradable, por lo demás, y creo también que nuestra amistad ha ido en aumento. Así ha sido, y eso es lo mejor de todo. La timidez se iba apoderando de Lockhart, que se dio cuenta de ello con cierto desaliento. Debía sobreponerse a aquel nerviosismo. Pensó confusamente que la quería, pero que aquello, en el fondo, no era una cosa tan sencilla, porque no se trataba solamente de una admiración puramente física. La quería de un modo distinto al que podría reducirse nada más que al deseo de sus besos, y tendría que conseguirla en la forma que ella decidiese, pero cuanto más firmes fueran los lazos que los unieran, mejor. Suspiró profundamente. Y esa amistad todavía progresa, acabó por decir con dificultad, pero hemos llegado ya a un punto que eres tan hermosa. Y yo soy un hombre. Oh, le interrumpió Julie, sé perfectamente que eres un hombre. Lockhart se daba cuenta también de la situación violenta en que se hallaba igualmente su compañera, que desviaba la mirada y se había ruborizado ligeramente. Al cabo de unos instantes, Julie le preguntó, ¿no podía haberse aplazado esto un poco más? A mí me parece que no, contestó Lockhart. Tal vez sea así, en efecto. Tú sabes que te quiero. Ahora lo sé, afirmó Julie, haciendo un expresivo ademán. ¿Y tú a mí? Espera un poco. Julie miraba al agua, indecisa y turbada como no lo había estado nunca hasta entonces, pero se daba cuenta de que, después de lo que había oído, el día era más hermoso y el aire más ligero. Por lo menos ya sabían los dos hasta dónde llegaban los límites de su mutua atracción. La muchacha permaneció silenciosa mucho rato, mientras las pequeñas olas morían en la playa y el sol parecía bendecirles con sus rayos. Pero cuando al fin habló, su voz tenía un tono más feliz y más confiado, como si estuviera contenta también de que los pensamientos y las palabras se les ofreciesen ya con toda claridad. Querría, volviéndose hacia Lockhart, responder a tu pregunta con un sí decidido, pero esa no sería una contestación precisa. Nosotros lo hemos pasado muy bien juntos, ¿verdad? Esto fue así desde el principio, y lo comprendimos así y nos sentimos felices, y hemos vivido momentos muy agradables. Sus ojos, serios y llenos de ternura, lo miraban con una expresión llena de sinceridad. Esta situación comenzó durante aquel primer paseo hasta mi casa, a la salida de vuestra fiesta de despedida, cuando nos encontramos juntos al fin, después de haber permanecido separados toda la tarde. Seguramente sabíamos ya que las cosas seguirían después el camino que, efectivamente, han tomado. Tú dijiste, añadió sonriéndose con viveza, que el paseo había sido lo mejor de la fiesta y después nos despedimos. Pensé en besarte y luego desistí de intentarlo. Ese fue nuestro primer pensamiento en común. Ahora estamos aquí, disfruta de un momento de paz en medio de la guerra. Tú me quieres y me deseas, y yo... Se detuvo y luego prosiguió con voz más fuerte. Se me han declarado muchas veces. En plena guerra y en mi puesto de servicio, rodeada de multitud de hombres, tenía que suceder así, y eso no supone ningún mérito excepcional. A veces pienso sobre alguna de esas proposiciones con toda seriedad, pero siempre se produce una nota falsa. El enamorado quiere ir demasiado a prisa, el día resulta sombrío y aburrido o alguna otra cosa por el estilo, y yo acabo por no tomarla en serio. Al llegar aquí, Julie, por alguna razón, se inclinó hacia adelante y tocó a Lockhart en su brazo desnudo. Aquella suave presión de los dedos femeninos produjeron un gran alivio en el hombre, de tal modo que en un instante se desvanecieron los pensamientos sombríos y desapacibles que habían empezado a devorarle el corazón al imaginarse a otros hombres haciendo el amor a su adorada. Ahora, siguió ella, vienes tú. No hay ya nada que se asemeje a aquellas otras desilusiones.
No ha habido ninguna nota falsa. Has sabido seguir mi propio paso, mi propia voluntad, y ningún día pasado a tu lado me ha parecido sombrío ni aburrido. Lockhart puso su mano sobre la de ella y sintió que ésta temblaba ligeramente. La miró y dijo: «Desde el momento que los dos estamos temblando un poco, no creo que tengamos necesidad de añadir muchas explicaciones». «Oh, puede ser que yo esté temblando por ti. Estamos en los límites del amor, en su misma frontera. Hay cosas tuyas que me gustan, otras que respeto, algunas que adoro francamente, y no faltan tampoco las que me sorprenden. Esta tarde hemos descubierto algo más, o casi lo hemos descubierto». Mientras volvía a hacer una pausa, él asintió y dijo: «Una cosa nueva, pero que estaba en la misma línea que las otras. Los sentidos, la primera emoción, ha sido maravilloso. Ha sido de espanto. No quiero decir que haya tenido temor alguno. Me refiero a que ha sido una cosa nueva, una sensación que, hasta ahora, no había experimentado nunca con tanta fuerza. Y, en definitiva, pues seguimos en los límites mismos del amor todavía». Lockhart se levantó, salvó los 2 pasos de distancia que los separaban y se sentó al lado mismo de Julie. «¿Quieres dar a entender que he hablado demasiado pronto?» «No es eso, en absoluto. Lo que has dicho tenía que decirse», afirmó Julie, inclinándose hacia él. «Cuando estás a mi lado me doy cuenta de que, en efecto, tenía que decirse. Pero por lo que concierne a mi respuesta, quizá pueda ser demasiado pronto. Tal vez es muy poco una sola conversación como la que estamos teniendo». «Pues cuando tú estás a mi lado», replicó él inseguro, «tengo que decirte forzosamente, ¿puedo darte un beso?» «Y yo», contestó ella resueltamente, «tengo que contestarte, sí, la situación lo justifica plenamente». Los labios de Julie eran maravillosamente suaves y sus mejillas y su cabello tenían la fragancia deliciosa que él ya se había imaginado. Entre 2 besos la llamó dulcemente por su nombre y la sintió estremecerse en sus brazos. El cielo le pareció que giraba locamente cuando abrió de nuevo los ojos, mostrando la mirada femenina clavada en la suya con un aire de sorpresa suave y delicado. «Tienes todas las cualidades para ser amado», dijo Julie. Sonriendo y repitiendo la frase de ella pronunciada en un momento anterior menos apasionado, Lockhart le preguntó: «¿Estamos todavía en los límites del amor?» Julie asintió, riéndose también. «Pero ese límite es también muy grato». Se inclinó hacia él, lo besó fugazmente pero sin vacilar, y le dijo después con absoluta serenidad: «¿Me estás pidiendo que me case contigo? ¿Y qué otra cosa podría ser?», preguntó a su vez Lockhart, mirándola. «Besándome. Has llegado a hacerme pensar que eres un Don Juan irresistible». Lockhart se dio cuenta de que en aquellos momentos ella se sentía completamente feliz y a la vez profundamente conmovida. Quiso seguirle la broma que sus palabras indicaban y le dijo: «Desde luego que puedo quererte de todas las formas posibles, aunque estoy convencido de que el matrimonio es lo que mejor encaja en nuestra manera de ser. Y la entrega a tus deberes. Y la guerra». «Cariño», respondió al fin Lockhart, sobreponiéndose a la emoción que le causaba emplear por primera vez esa expresión de afecto. «Ya no sé qué contestar a esas preguntas. La guerra sigue, y nosotros 2 tenemos que continuar luchando. Yo creía, y me parece que de ello hace ya mucho tiempo, que para poder luchar con éxito era imprescindible concentrar el pensamiento en la guerra, excluyendo todo lo demás. Y ahora queda todo tan lejano». «Y hablaremos», dijo ella, observando su expresión. «No importa que no sea ahora mismo». Con un murmullo repitió su frase anterior: «Los límites del amor, ¿hasta dónde llega tu paciencia? Con esperanzas puedo tener mucha. ¿No tienes prisa por una respuesta?» «No la tengo por nada en el mundo». «Pero tú dijiste». «Era porque acababa de besarte. Y besarte es desearte inmediatamente. Sentí que... no creo que pueda explicarme cortésmente. Me pareció que me transformabas en un amante ardoroso, tan solo con 2 besos y tu brazo sobre mi hombro». Julie se sonrió ligeramente y se ruborizó. «Yo también sentí algo así», contestó. «Está muy bien en ti», comentó él entre dientes. «Nadie puede adivinar. Te estoy conociendo bien. Y es un alivio tremendo. Es muy agradable tener al lado a una persona que pueda comprenderle a uno siempre», dijo Lockhart acariciándole la mejilla. «Y ahora», terminó, «creo que tengo derecho a un buen trago». Durante todo el camino de regreso fueron cogidos de las manos. A veces él la llamaba por su nombre y otras se inclinaba para besarla. Julie, en aquel lento viaje de regreso, se mostró siempre exquisitamente tierna y entregada a él, como si fueran ya verdaderamente novios.
Al llegar a la entrada de la ensenada, viraron y siguieron la ruta hacia Hunter's Quay, y una vez allí, en medio de la actividad reinante, surgió, con la ingrata crudeza de la realidad, un espectáculo que les recordó algo que todavía no estaba terminado. Una fila de buques de escolta formada por 2 fragatas y 4 corbetas que hendían la corriente mientras se dirigían a su apostadero después de entregar un convoy. Miraron en silencio los barcos, que pasaron tan cerca de ellos que el oleaje producido por su marcha hizo oscilar su pequeña lancha. Cuando acabaron de pasar, Julie dijo: «Tú estás pensando ahora, ese es el grupo del Allendale, y yo a mi vez pienso, aquí está la guerra de nuevo. Hemos conseguido evadirnos por un momento de ella», observó Lockhart, que le oprimió suavemente el brazo y continuó: «No me dejes nunca, Julie». «Sé a dónde vais mañana», le dijo ella como si no lo hubiera oído. «Cuídate». «¿Algo especial?», le preguntó Lockhart, sorprendido. «Se dice que es el viaje más frío del mundo», contestó Julie, que inclinó la cabeza lentamente y, mirándole a los ojos, repitió: «Ten mucho cuidado». El norte de Rusia. El suboficial de primera Barnard, el barbudo contramaestre de la Saltash, midiendo con la mirada la entrada del puerto de Murmansk, llegó a la conclusión de que aquel lugar era como la mayor parte de los que había visitado durante la guerra, es decir que, en definitiva, no valía la pena hacer el viaje para llegar allí. Un sol pálido que parecía atisbar desde el cielo opaco como el ojo saliente de un miope, permitía distinguir toda la longitud de los muelles de madera, la nieve pisoteada y convertida en sucio fango y el caos de tejados de cobertizos y almacenes que rodeaban el puerto. Murmansk, desde tal punto de vista al menos, era simplemente otro puerto cualquiera dotado de un equipo un poco menos eficaz, con unos centinelas armados un poco más severos y donde reinaba un viento endiabladamente frío. Y pensar que para llegar allí habían tenido que pasar tantas calamidades. Habían sufrido en efecto todo el repertorio que el enemigo podía poner en juego en sus ataques y habían perdido en el viaje una docena de barcos, 3 escoltas y más de 20 aeroplanos de sus portaaviones. Aquella excursión había resultado realmente cara en pérdidas, fatigosa y agitada en demasía, y era de esperar que los rusos se mostraran debidamente agradecidos por el esfuerzo realizado. Barnard se estremeció de frío dentro de su recio chaquetón forrado de piel, se golpeó las manos metidas en gruesos guantes y pateó el pavimento para entrar en calor. Murmansk estaba helado por encima de toda ponderación. Él, por su parte, nunca había estado más contento de usar barba que en aquellas circunstancias, pues todo el trayecto había emulado, en temperatura, a Murmansk, y los había castigado con un frío que se calaba por todas partes. El convoy que, como de costumbre, había seguido las que se llamaban rutas evasivas, había costeado los helados parajes de la Isla de los Osos y del Cabo Norte. En aquellas inmensidades del Ártico no existía la noche, ni siquiera la oscuridad propiamente hablando, y durante todo el tiempo tuvieron sobre ellos aquella claridad grisácea y glacial que caía sobre un mar de iguales características. La parte trágica había corrido de cuenta del enemigo, y los ataques habían sido rápidos y reiterados en la forma más terrible que pueda imaginarse. Barnard pensó que aquellos convoyes iban a Rusia porque no había otra solución, pero que el precio que se pagaba era lamentable. Los alemanes se habían empleado a fondo, y el fruto que habían conseguido era cuantioso. Había habido submarinos, aviones de bombardeo, una salida de los destructores desde uno de los fiordos noruegos y enjambres de lanchas rápidas torpederas. Hubo un momento en que incluso existió la amenaza de que el Scharnhorst saliera de su escondrijo para tomar parte también en la fiesta. El convoy, desde luego, iba bien provisto de barcos de escolta que formaban 3 grupos, al frente de los cuales se hallaba la Saltash. El patrón, siguió pensando Barnard, había tenido que llevar muchas cosas dentro de la cabeza. Además había contado con una protección de navíos de combate, 3 cruceros y un acorazado patrullando por el norte y listos para acudir en caso de que su presencia fuera necesaria. Había que imaginarse lo que hubiera hecho el Scharnhorst con sus 4 torres de cañones de 14 pulgadas, irrumpiendo entre los barcos antes de que el acorazado propio pudiera haber llegado. Según Barnard, lo peor de todo habían sido los destructores enemigos. Llegaron bramando desde el nordeste, en filas de 3, grandes como cruceros,
y luego viraron vomitando un verdadero fuego del infierno contra los barcos que se hallaban más próximos. Una de las corbetas salió a su encuentro navegando con arrojo indomable hacia el destructor que iba en cabeza, pero antes de que pudiera llegar a la distancia de tiro conveniente para su propia artillería, voló por los aires víctima de los cañones enemigos, de un mayor alcance. Las corbetas no podían enfrentarse con destructores y las fragatas poco podían hacer. La Saltash acudió a toda velocidad, con todos los hombres de a bordo pidiendo la protección de los cielos. Los destructores tenían cañones de 6 pulgadas. Afortunadamente el patrón emitió un mensaje, siguió recordando el contramaestre, tan pronto como avistó la flotilla enemiga, y antes de que pudiera suceder nada, aparecieron en el horizonte 2 cruceros, y los destructores huyeron sin esperar a más. De todos modos, ya habían hecho bastante daño, una corbeta hundida y 3 mercantes incendiados. Pero pudo haber sido mucho peor, y ya no se les volvió a ver más ni en aquel día ni en los sucesivos. Quizá, siguió pensando Barnard, los destructores no habían sido tan dañinos como los aviones torpederos. Ambas eran armas nuevas para la Saltash como para todos los demás barcos. El acoso del ataque aéreo había sido continuo. A veces eran bombarderos corrientes que volaban altos y no pasaba nada hasta que caían los proyectiles y levantaban surtidores de agua o nubes de humo en los barcos tocados. Otras veces se trataba de bombarderos en picado y entonces los aparatos descendían rugiendo, se lanzaban derechos contra el objetivo y planeaban en el último momento. Pero, generalmente, el ataque se realizaba por medio de aviones torpederos. Estos eran los más difíciles de descubrir porque volaban a ras del agua, pequeñas motas que apenas se podían distinguir en la luz grisácea. Comenzaban luego a describir zigzags para desorientar la puntería de los cañones y finalmente descargaban los torpedos casi a boca de jarro, mientras uno esperaba el estrépito de la explosión. La Saltash había derribado uno con su cañón de 2 libras, pero un solo aeroplano no era compensación apreciable. Estos ataques se prolongaron durante 11 días y en cada uno se repetían 4 veces. El único respiro era el tiempo que empleaban los aeroplanos agresores en el viaje de ida y vuelta a Noruega para reponer combustible. Acudían en bandadas desde todos los puntos cardinales, en grupos de 12 y hasta de 20 a la vez, sembrando su carga por todo el contorno del convoy a fin de que hiciese blanco en un sitio o en otro. Cuando se hundía algún barco, quedaban muy pocas probabilidades de salvación para los desgraciados náufragos debido al frío. Barnard continuó desarrollando sus pensamientos, recordando las vicisitudes pasadas. El frío, se dijo, era todavía peor que los destructores y los aviones torpederos juntos. Estaba en todas partes, tanto dentro como fuera del barco. No era posible entrar en calor como no se pusiera uno encima de las planchas de la cocina. Se habían tenido que quitar, a fuerza de pala, toneladas de nieve de la cubierta. Había habido necesidad de derretir docenas de veces el hielo formado sobre los cañones con mangueras de agua caliente, que a veces había estado a punto de helarse también. Al pasar cerca de los hielos, cuando la Saltash estaba a la altura del Cabo Norte, al levantarse un poco de viento, parecía que le estuvieran a uno desgarrando la cara. A un marinero que se había quitado los guantes para abrir un cajón de municiones, se le había desprendido por completo la piel de una de las palmas de la mano, que permaneció pegada allí como la mitad de una sangrienta manopla, mientras el infeliz la miraba como si fuera algo que colgase de una tienda. Pero eso no era tan terrible como lo que les sucedía a los desdichados que caían al mar. Allí no se podía permanecer más que unos escasos minutos. El frío lo paralizaba a uno tan pronto como el agua tocaba el cuerpo. Hubo una ocasión que Barnard recordaba especialmente porque, más que otra alguna, daba la medida de las penalidades que causaba el frío durante aquel viaje. Uno de los Seafires de un portaaviones, al tratar de interceptar a un bombardero, resultó destruido y el piloto tuvo que arrojarse al mar frente al convoy. Mientras el paracaídas permanecía aún en el aire, la Saltash botó una lancha al mar que bogó hacia el lugar donde el aviador iba a caer y que distaba cosa de 1 milla, pero hasta esa distancia era demasiado con aquella temperatura. El piloto, cuando se sumergió en el agua, agitó los brazos, siendo correspondido por el patrón de la lancha con iguales ademanes.
El llegar hasta el náufrago fue cosa de unos 3 minutos nada más, pero en ese breve espacio de tiempo ya había perecido, helado como el mármol, y quedó más rígido que un palo. En aquellos parajes se podía morir así, en 3 minutos, en el tiempo que puede mediar entre agitar los brazos hacia sus salvadores y la llegada de estos, pasando de la sonrisa del que espera la inmediata ayuda a la mueca macabra que se inmoviliza para siempre en el rostro. Barnard, sumido en estos pensamientos, que no eran excesivamente gratos, sintió que alguien se aproximaba y vio que el teniente Allingham se había puesto a su lado, apoyado en la barandilla del castillo de proa. Ambos eran buenos amigos y se sonrieron mutuamente. Luego, sin decirse una palabra, permanecieron codo con codo, apoyados en la barandilla y mirando al muelle. Frente a ellos, un centinela ruso armado hasta los dientes hizo un alto al extremo de su ronda. Se volvió y se les quedó mirando sin pestañear con la mano en la culata del revólver. En esa posición amenazadora, clavado en el suelo cubierto de nieve, parecía observarlos con recelo. Los británicos lo contemplaron un momento y después Allingham suspiró, se enderezó un poco y dijo a su compañero: «¿Mirando a Rusia, contramaestre?» «Eso es», asintió Barnard, «y Rusia me mira a mí, según costumbre». Señaló al centinela armado, que seguía escudriñándolos con una mirada que se proyectaba por debajo de su extraño casco de acero, como si los desafiase a bajar a tierra o a que se atreviesen a acercar el barco 1 centímetro más hacia el suelo patrio. Barnard, cansado de aquella manera de mirar, le hizo un ademán con la mano y el centinela, en lugar de contestar, puso el dedo en el gatillo del fusil. «¡Salud, Tovarich!», le gritó Barnard en tono amistoso. El centinela miró hacia su derecha, luego hacia su izquierda y finalmente levantó de nuevo la cabeza en su dirección. «Churchill», contestó con tono de conspirador, pero ni aun entonces se sonrió. «Churchill», le respondió Barnard inmediatamente, pero después movió la cabeza. «Son muy raros, señor. No puede uno entenderse de ninguna manera con ellos. Y han tenido algunas pendencias en la cantina con nuestros muchachos. Estos rusos no quieren reconocer». «Las cosas no van como yo creo que deberían ir», interrumpió Allingham con tono inexpresivo, pues había tenido ocasión ya en días pasados de hacer algunas observaciones poco gratas sobre Rusia, pero creía que debía tenerse en cuenta la necesidad de una unión entre los aliados, recordada ya en algunas instrucciones reservadas del almirantazgo. Aunque realmente no puede esperarse que ellos sean lo mismo que nosotros. «Están muy lejos de nuestra tierra», asintió Barnard. «Especialmente de la suya, señor». «Desde luego. Y pensar que hemos venido aquí nada más que para recibir muchas miradas hostiles y sufrir un ataque aéreo cada mañana y cada tarde. Y lo que hemos tenido que padecer hasta llegar a este sitio». Barnard suspiró profundamente. «El patrón debe de estar harto de todo esto. Por mi parte, me gustaría pasarme una semana durmiendo. Y si no fuera por esos malditos ataques aéreos, eso es lo que estaría haciendo. Confío en que no tendremos que repetir muchas veces este viaje». El centinela los miraba con el ceño fruncido, como si no pudiese estar de acuerdo con aquellas ideas desdeñosas. «¿Cree usted sinceramente, señor», preguntó el contramaestre, «que ellos valen la pena de todo esto?» «Sí. Los rusos necesitan material de guerra y están metidos en una lucha infernal. Este es el único país hasta ahora donde los alemanes están sufriendo un revés». Allingham hizo un ademán circular con la mano abarcando el fango pisoteado del muelle, la mezquina ciudad cubierta de hielo y el centinela que vigilaba la nieve. No es fácil comprenderlo así, mirando solamente este rincón. Pero allá abajo, añadió señalando vagamente hacia el sur, están pasando cosas muy importantes. Si los rusos pueden seguir sosteniéndose en Stalingrado y nosotros conseguimos ayudarles entregándoles suministros por la puerta trasera, es decir, por aquí, la guerra puede empezar a cambiar de aspecto. Por eso creo que vale la pena hacer unos cuantos viajes como este, siempre que ellos se den cuenta de todo lo que los convoyes tienen que pasar antes de llegar aquí. No sé por qué se muestran tan recelosos. Señaló de nuevo al centinela, rígido en su puesto. «Mire usted aquel mozo», dijo. «O bien nos odia o tiene un miedo tremendo de que lo sorprendan confraternizando con nosotros. Y todos son así. Hacia cualquier sitio que usted dirija la vista, no encuentra nada que pueda parecerse a una bienvenida».
Quizá se deba a que están sosteniendo una lucha tan dura y a que lo que nosotros hemos hecho hasta ahora no tiene, por su índole, la objetividad de un avance que pueda señalarse con precisión en un mapa. Lo único que quieren saber de nosotros es que hemos abierto el segundo frente y hasta que no lo lean así en los periódicos, se sentirán inclinados a creer que estamos remoloneando. Pero sin embargo, insistió Barnard, arrugando el ceño, son gente muy rara. Acuérdese de cómo nos fue preciso tener que amarrar aquel cable la primera vez que llegamos aquí. Ni siquiera nos permitían desembarcar un par de hombres antes de que subiese a bordo uno de sus oficiales para hacer una inspección. Maldita inspección esa después de la clase de viaje que tuvimos hasta que llegamos aquí. Sí, es muy extraño todo, contestó Allingham, que no pudo por menos que asentir. Si esos individuos desembarcaran en Sydney, no es que los fuésemos a comer a besos, pero al menos los saludaríamos y los invitaríamos a un trago. ¿Y qué beberían en Sydney? Cerveza, y abundante, por cierto. ¿Ha probado usted el vodka, señor? Sí, algo, una vez. Quizá no debamos asombrarnos de que esta gente tenga tan mal genio. Las sirenas de alarma aérea sonaron en aquel momento por tercera vez durante el día. Siguieron los propios timbres de alarma de la Saltash un instante después y el barco entró en actividad, renunciando, como tantos otros días, a la siesta de la tarde. El centinela se retiró a un pequeño refugio de sacos terreros, a unos metros de distancia, pero no por eso renunció a su suspicaz vigilancia y permaneció alerta ante cualquier intento de sabotaje o de uso de algún arma secreta. Algunos cañones empezaron a tronar en las proximidades y el estruendo de los motores de la aviación llenó el espacio. Como de costumbre, tenían que estar allí sosteniendo una lucha con el enemigo, como un suplemento adicional, cuando deberían haber permanecido a salvo, disfrutando de la tranquilidad de su refugio. «Murmansk», exclamó Allingham con disgusto, «sin poder dormir en el camino de venida y sin poder tampoco pegar un ojo cuando estamos aquí. Cuanto antes emprendamos el regreso, mejor». Después empezó a reunir a sus artilleros y a ponerlos en acción, mientras el centinela vigilaba y escuchaba a aquellos extraños seres y se guardaba celosamente a sí mismo. Lockhart había discutido ya muchas veces con un intérprete ruso, un individuo pequeño y de aspecto feroz, que parecía considerar cualquier petición de géneros o facilidades en general como otro nuevo ejemplo del abuso de los capitalistas del sombrero de copa, que ordeñaban hasta la extenuación las ubres del sencillo proletario. En la última mañana de permanencia en el puerto, una hora antes de zarpar, estalló entre ambos una polémica tan aparatosa y de tan amplios vuelos que resultaba difícil recordar que había comenzado solamente por una queja del teniente sobre el estado de conservación de la carne fresca suministrada a la Saltash para su viaje de regreso. Cuando la querella había llegado ya a términos de gran extensión, pasando de una comparación entre el nivel medio de vida en Rusia y en Inglaterra a un análisis de sus respectivos esfuerzos bélicos, y los puños se habían agitado amenazadoramente por ambas partes. Ya que Lockhart se contagió de aquellas violentas maneras, el intérprete se retiró de una forma espectacularmente tormentosa. Desde la pasarela se volvió para lanzar una despedida final completamente incendiaria. «Vosotros los ingleses», gritó con acento de trueno y tono venenoso, «os creéis que no sabemos nada de nada, pero os digo que estamos al cabo de la calle». Fin de sección. Escena segunda. Tormenta en el mar. Entra un barco penosamente contra viento y marea, pero ni siquiera una indicación tan sencilla como esa podría ser obedecida, porque ningún barco podría entrar ni dar siquiera un solo paso hacia adelante en un escenario como aquel. El propio escenario tormentoso hubiera sido el que hubiese tenido que moverse para el encuentro del barco. Aunque tal cosa, como pensó Ericsson, después del quinto amanecer sucesivo de estar librando una fantástica batalla para obligar a su buque a seguir su ruta, por lo menos al sur de Islandia, tal inversión, decimos, del orden natural de las cosas, parecía incluso posible en aquellas circunstancias, porque estaban sufriendo el tiempo peor de toda la guerra, el tiempo peor del mundo. Era algo más que una tormenta marítima. Parecía una batalla descomunal en la que los barcos volasen de una parte a otra como pedazos de periódico arrebatados por el viento. El convoy ya no tenía forma de tal y apenas los barcos conservaban tampoco la apariencia de tales, atrapados y cazados por aquel desenfrenado cataclismo.
El tumulto de la tormenta del sur, aumentando su furia día tras día, tenía una especie de sañuda malicia de la que no había modo de librarse. Olas enormes, separadas por una milla de profundo abismo, rugían desplomándose sobre los infelices pigmeos que debían constituir su presa, y a veces toda la superficie del mar parecía lanzarse como una informe masa de agua, y los barcos que se hallaban en el camino de aquella furiosa embestida se veían zarandeados y precipitados ciegamente, mientras toneladas del espumeante líquido verdoso barrían las cubiertas y recorrían en rugientes remolinos toda la extensión de los angustiados navíos. Las lanchas resultaban destrozadas, las chimeneas derribadas y los puentes y casetas de los mismos, aplastados hasta perder casi la forma. Los hombres desaparecían por las bordas sin dejar rastro y sin tener tiempo de lanzar ni siquiera un grito de auxilio, engullidos por el mar como cifras que se borran de un encerado al pasar bruscamente el trapo. Incluso cuando la furia de las olas parecía detenerse por un momento, el viento, rugiendo y destrozando los aparejos, añadía un nuevo elemento de terror, pues si arrancaba los aparejos y arrastraba los pertrechos de cubierta y las mamparas de lona, también los hombres serían arrebatados por su irresistible fuerza destructiva. Para la tripulación de la Saltash ya no existía el convoy ni ningún otro barco distinto del suyo propio. Buque y tripulantes quedaron envueltos en una red de días y noches, a cual más terribles, que amenazaban su existencia con una fuerza brutal. Un buen barco de alta mar, como lo era la Saltash, había corrido ya numerosas tormentas y con frecuencia había podido también tener la suficiente potencia para auxiliar a otros buques que se encontraban en una situación apurada. Pero en esta ocasión, dedicada de lleno a su propia salvación, luchando por permanecer a flote, tenía que hacer desesperadas acrobacias, hora tras hora y día tras día, para resistir el asalto de un mar terriblemente embravecido. En medio de todo aquel infernal tumulto, una mano burlona hacía funcionar constantemente el tocadiscos conectado con todo el sistema de comunicación interior de altavoces, que repetía sin cesar una canción titulada «Alguien está meciendo la lancha de mis ensueños». En la cámara, todos tenían algún problema particular al que hacer frente, además de los generales que ya compartían con el resto de la tripulación. Existía, en efecto, el problema de comer sin que la comida fuera a aplastársele a uno contra la cara, de dormir sin verse arrojado violentamente de la litera, de calentarse y secarse de nuevo después de sufrir las penalidades de una guardia de 4 horas de duración, pero sobre todo el de evitar ser lesionados. Scott Brown, el médico, se hallaba muy atareado asistiendo a los tripulantes heridos o lesionados a causa de la tormenta, curando continuamente las cortaduras y profundos arañazos, los miembros rotos o dislocados y los casos graves de mareo que podían agotar a un hombre hasta el extremo de que la vida le fuese insoportable. Su peor caso, aquel que hubiera necesitado de toda su pericia y de toda su paciencia, aun cuando hubiese podido hacerle frente en un quirófano de tierra firme, tranquilo y con equipo completo, fue el de un hombre que, zarandeado de un lado a otro del rancho de la marinería, había acabado por caer sobre una rodilla y se había roto la rótula en una docena de pedazos. Johnson, el oficial maquinista, tenía un problema que exigía una vigilancia ininterrumpida. Los locos movimientos del barco, que determinaban que la hélice saliera con frecuencia del agua, pudiendo dar lugar a que, al girar vertiginosamente en el aire, quedase destrozado el eje. Ríquez, que como oficial de navegación estaba a cargo de la derrota, se enfrentaba a un trabajo que no podía ser más desalentador. Durante días enteros no había habido sol visible ni estrellas que pudieran ser apreciadas, ni una marcha regular que pudiera permitirle establecer una posición por muy incompleta que fuese. El determinar dónde había ido a parar la Saltash después de 5 días y 5 noches de caos infernal era materia de pura adivinación que podría haberse atrevido a aventurar cualquier fogonero de segunda con las mismas probabilidades de acierto que él. Todo lo que podía decirse era que la Saltash se hallaba por las proximidades del Círculo Ártico, a 60 y tantos grados de latitud norte, pero no se sabía a cuántos de longitud oeste, y en esos imprecisos límites derivaba lentamente en el desierto triángulo limitado por Islandia, la isla de Jan Mayen y Noruega. La organización del barco corría a cargo, como de costumbre, de Lockhart, y ese asunto había llegado a convertirse en una especie de burla diabólica.
En los entrepuentes reinaba un caos indescriptible. La cámara de oficiales estaba inhabitable y el rancho de la marinería convertido en un desastre. No podían prepararse los alimentos ni secarse las ropas y había desaparecido todo rastro de comodidad bajo los embates incesantes de la tormenta. Los aparejos estaban sueltos. Las lanchas, desprendidas de sus cuñas de sujeción, topaban unas con otras, haciéndose pedazos, y el agua caía a toneladas por todas partes del barco. El teniente, después de haberse enfrentado en el curso de su vida marinera con 1.000.000 de amaneceres llenos de alentadoras esperanzas, ahora, al final de su guardia y cuando la luz diurna taladraba el cielo, bajo y alborotado, y le permitía ver de nuevo el barco, temblaba de aprensivo temor por lo que sus ojos pudieran descubrir. La cubierta desmantelada por completo, toda una patrulla de 30 marineros de guardia desaparecidos por la borda. Estas eran las visiones de sus pesadillas con los ojos yertos que podían, por un solo zarpazo de la desgracia, convertirse en espantosas realidades. Mientras la Saltash padecía, se agitaba y crujía, encontrando cada amanecer peor que el precedente, Lockhart, lo mismo que los demás, no podía hacer otra cosa que sufrir y maldecir el mar cruel. Nadie, sin embargo, lo maldecía con más razón y a la par con menos publicidad en sus manifestaciones que el propio Erickson, que aferrado a un rincón del puente desempeñaba una vez más su tradicional papel de hacerse cargo de todo. Después de 5 días y 5 noches de tormenta, se hallaba tan agotado que incluso ya no sentía cansancio alguno. Clavado en el puente, con sus piernas pesadas como el plomo y sus botas de mar empapadas, agarrado a la barandilla con las manos y los brazos medio helados, parecía haberse convertido en una parte de la nave, como si a la fábrica del barco se hubiesen añadido, a machamartillo, un par de ojos y un cerebro vigilante. Durante toda la ruta hacia Murmansk, había tenido que realizar toda clase de acrobacias mentales para mantener el control de 20 buques de escolta y repeler 3 o 4 diferentes clases de ataques. Ahora le tocaba sufrir en su cuerpo los golpes del acoso físico de aquella monstruosa tormenta, que minaba su resistencia con el desgaste de un ataque que nunca había resultado tan persistente, ya que nunca tampoco había tenido que afrontar una prueba de aquella envergadura. Aturdido por el estrépito, magullado y castigado por aquellos frenéticos movimientos, zarandeado incesantemente, tenía que mantener su vigilancia, sufriendo los mismos duros embates que el barco bajo su mando. La escena que se ofrecía a la vista desde el puente de la Saltash nunca perdía ni un solo ápice de su violencia insensata. Durante el día podía verse una milla cuadrada de mar tormentoso con olas enormes que se levantaban como montañas, con una neblina de espumas y agua pulverizada que se alzaba por todas partes, y con pavorosos abismos que se abrían delante del barco, como si el océano estuviera ansioso por devorarlos. Perfilándose en el fondo de un cielo lívido, el mástil se hundía y oscilaba de un lado a otro con locos saltos, mientras que las antenas del telégrafo sin hilos y las drizas de señales, dando trallazos en el aire, parecían querer azotar al tiempo por su maldad. La noche añadía a todo ello el pavor de lo desconocido. Aquellas noches, negras como boca de lobo, impenetrables a la vista, pobladas de ruidos que infundían espanto, llenas de sorpresas súbitas y traidoras, de olas que se deshacían en cataratas desde todas partes y de espuma atormentada que se estrellaba en la cara y en los ojos antes de que se pudiera buscar una defensa. Aislada en la oscuridad, la Saltash sufría todos los asaltos levantándose, rodando, esforzándose. Aguantaba el golpe de una ola que rompía contra ella con un sacudimiento que la conmovía de un extremo a otro. Se hundía temblando en su profundo seno y embarcando toneladas de agua, con un ruido que parecía el de una casa que se viniera abajo, y después se levantaba penosa y lentamente, arrojando la masa de agua y liberándose del peso abrumador para prepararse de nuevo a sufrir el golpe inmediato. El comandante vigilaba y sufría con su buque, sintiendo sus padecimientos en su propio cuerpo, y sobre todo experimentaba las agonías de aquellos pesados enderezamientos bajo la carga abrumadora del agua, estremeciéndose ante la enorme duda de si llegaría el momento en que la nave ya no pudiera levantarse más. En aquella clase de tiempo muchos barcos se hundían sin dejar huellas, dándose por vencidos y sucumbiendo al castigo como si fueran seres humanos. Allí, en aquel rincón del mundo, perdido en los confines glaciales y donde el viento rugía con furia loca,
y el mar hervía como un infierno, podían perecer. En los parajes donde todavía flotasen quizá algunos cadáveres desde la Compass Rose, podían bien sumar los suyos, añadiendo otra tripulación entera a la insaciable voracidad del monstruo. Erickson permanecía en su puesto, en el puente de mando, y esperaba lo que pudiera suceder. Y no era más que un par de ojos enrojecidos, inflamados por el viento y por el agua salada, un cerebro cansado, vacilante, pero sin cejar un punto en su atención. Era a veces una voz que gritaba al timonel para que se preparase a sufrir una nueva acometida ciega y brutal. Era, en fin, un corazón lleno de terror, pero robustecido por una indomable voluntad, que se aferraba apretado y tenso a un cuerpo que su dueño había empezado por someter a la dureza de un trato implacable y que por otras circunstancias empezaba ya a dejar de tomarlo en consideración. Fin de sección. Ninguna tormenta de aquella fuerza puede durar siempre, pues, de lo contrario, los cimientos del mundo entero habrían ya volado en pedazos, y al fin, como si concediera a regañadientes un acto de gracia, el tiempo empezó a mejorar. El mar estaba aún agitado y violento, pero cedía en sus ataques. El viento rugía aún, pero había perdido ya su saña envenenada, y el barco todavía era zarandeado y se movía agitadamente, pero, cuando menos, conseguía ya mantener un rumbo fijo. Llegó por fin un momento en que la cubierta empezó a verse libre de agua y pudo comenzarse a poner un poco de orden en el entrepuente. Se logró preparar una comida caliente que pudo consumirse con tranquilidad. El subir desde el castillo de proa al puente ya no era un reto atrevido al mar, que podía acabar lanzando al osado al abismo, de manera que el comandante, finalmente, pudo abandonar su puesto y dormir más de una hora seguida. El sol desgarró las nubes por primera vez durante muchos días, hizo brillar las verdes aguas, calentó las espaldas bajo los pesados chaquetones y secó la cubierta, produciendo el vaho de la evaporación de la humedad. También permitió descubrir en el radio de visibilidad 3 barcos, exactamente, que se balanceaban en un espacio de 100 de millas cuadradas de mar que debía haberse visto poblado por 54 buques formados en el correcto orden de un convoy. Pero tal vez no era posible esperar más. El trabajo de reunir el convoy le costó a la Saltash más de 48 horas, navegando siempre a un promedio de 20 nudos y utilizando todos los recursos imaginables. Esa penosa labor fue dificultada por la circunstancia de que cada unidad de escolta estuvo haciendo lo mismo simultáneamente y agrupaba a todos los buques mercantes que se hallaban en su área respectiva, por lo que se formaron, a la vez, 6 pequeños convoyes de media docena de barcos, cada uno de los cuales procuraba atraer nuevos buques a su exclusivo cobijo y seguía rumbos dispersos. En una ocasión, la Saltash, al encontrarse con la fragata Streamer con 5 barcos en su tela, le transmitió el siguiente mensaje: «El convoy se halla a 200 grados, a 14 millas de ustedes». La respuesta que recibieron decía: «El convoy está aquí». Aquello, para un comandante de flota al borde de la irritación, era la ansiada oportunidad para dar rienda suelta a toda su indignación lentamente acumulada. Pero consideró que, en las actuales circunstancias, no podía permitirse el lujo de semejante expansión, y las enérgicas órdenes que cursó a la Streamer no fueron violentas ni sarcásticas, sino escuetas, y no permitieron nuevas réplicas. Ese estilo de mando persistió en todas las órdenes posteriores, y, como consecuencia, no se tardó en lograr de nuevo el dominio de la situación. Poco después, la Saltash pudo ponerse al frente de lo que realmente parecía ya algo semejante a un convoy, disperso, catastróficamente zarandeado, pero formando todavía un cuerpo de barcos del que se podía aún informar al almirantazgo como constitutivo del convoy RC-17. Erickson envió ese informe, situó los buques de escolta en su formación nocturna y dejó la dirección en manos de Allingham, que era el oficial de guardia. Después, con un sentimiento de alivio, arrastró su dolorido cuerpo y bajó la escalera en busca del refugio de su camarote y el anhelado descanso. El tiempo era aún malo, pero una vez reorganizado el convoy y vencido el caos en sus principales aspectos, las horas venideras parecían ya soportables y esperanzadoras, aptas, en suma, para entregarse a un descanso reparador. Pero entonces, a menos de 1 milla de la Saltash, fue torpedeado un barco. Erickson acababa apenas de quedarse dormido cuando resonaron los timbres de alarma.
Por un momento apenas pudo dar crédito a sus oídos, pero cuando el aborrecido repiqueteo perforó su cerebro, experimentó un acceso tan violento de rabia y de desilusión que estuvo a punto de echarse a llorar como un niño. Aquello era ya demasiado, y no podía aguantarse más. Saltó finalmente de su litera y subió corriendo la escalera, consciente solo de su enorme cansancio y con la cabeza completamente atontada al verse bruscamente interrumpido del sueño que tanto anhelaba. ¿Cómo era posible que un hombre o un barco pudieran hacer frente a aquello? ¿Podía esperarse en aquellos momentos que tuvieran que luchar con otra cosa que no fuera el tiempo? Sin embargo, parecía que iban a tener que hacerlo. Tan pronto como se dio la violencia de la tempestad, el otro enemigo, apostado en los flancos, irrumpía con renovada violencia, con ímpetu traidor. La escena con la que Erickson se enfrentó le era ya familiar, al cabo de tantas otras presenciadas en los convoyes. Le mostró la formación de los barcos, envueltos ya en la sombra del avanzado crepúsculo, el mar agitado y finalmente la horrible deformidad indicativa del desastre. Un barco, situado al costado del convoy, hundiéndose fuera ya de la formación, escorado mortalmente, condenado ya a la desaparición. Era un buque pequeño que, durante la pasada semana de tormenta y como un funesto preludio de su perdición definitiva, debía de haber sufrido ya todas las torturas del infierno. «¿Qué ha sucedido, artillero?», inquirió Erickson al encontrarse con Allingham. «Un barco que se va a pique, señor», contestó este con su acento australiano que, en momentos de excitación, resultaba más marcado, dando la impresión de seguridad en sí mismo. «Hace un minuto que lanzó un cohete de socorro, pero ¿cómo pudieron dar en el blanco con un tiempo tan endemoniado?» «Maldita sea», gruñó Erickson. La asombrada pregunta ya se le había ocurrido antes a él, pero era inútil perderse en conjeturas. Seguramente debía de tratarse de alguna arma nueva. Era factible que los submarinos pudiesen ahora disparar un torpedo verticalmente desde el mismo fondo del mar y herir perpendicularmente a un barco en sus mismas entrañas. Se podía idear algún bonito nombre para aquel nuevo artificio, pero en aquella guerra interminable y sanguinaria no tenía uno que sorprenderse de nada, preguntó Erickson. «La pérgola, señor». «Está haciendo un recorrido a estribor». Erickson volvió a gruñir. Aquello era todo lo que se podía hacer por el momento. La pérgola debía recorrer el área sospechosa y la escolta de retaguardia se encargaría de recoger los restos del naufragio. La Saltage permanecería al frente del convoy, mientras el propio Erickson seguía pensando en todo con serena lógica y con un cerebro frío como el hielo. Se dio cuenta de que Allingham lo estaba mirando con una especie de compasión, al observar sus ojos inflamados y rendidos por el sueño, su cara demacrada y el temblor de sus mejillas. Todas las señales, en fin, de una extenuación de la que el propio Erickson se daba perfecta cuenta y que no podía disimularse. Sonriéndose tristemente, dijo: «Acababa de poner la cabeza en la almohada». «Mala suerte, señor», comentó Allingham, que hizo una pausa y prosiguió. «¿Puedo irme al castillo de proa, señor? ¿O debo seguir aquí?» Erickson volvió a sonreírse, adivinando los pensamientos del otro. «Vaya a ocuparse de los cañones. Yo dirigiré el barco». Una vez que el oficial se hubo marchado, se produjo el silencio entre los hombres que se hallaban en el puente, atentos a las vicisitudes de la situación. Erickson vigilaba el convoy, Lockhart observaba el barco torpedeado que se hundía. Holt y los oficiales de señales miraban a la pérgola, los vigías recorrían el campo visual que les correspondía y el ordenanza del puente no quitaba la vista del comandante. Era un círculo estrecho de hombres en peligro que en aquellos momentos en que la actividad podría haber constituido un alivio, estaban imposibilitados de hacer nada, metidos en un barco que, por un solo error de apreciación, era posible que cometiera alguna equivocación irreparable. Cuando Erickson de pronto y con voz fuerte dijo: «Esperaremos», fue tanto para romper el silencio que resultaba ya deprimente para él mismo como para dar instrucciones a los que lo rodeaban. Pero la pausa que siguió no fue de larga duración. Holt, el guardiamarina, lanzó una exclamación y después dijo muy excitado: «¡La pérgola hace señales!». Miró con los prismáticos hacia la corbeta, inclinándose sobre la borda de estribor con la excitada tenacidad de un sabueso. «Un banderín grande, señor». El jefe de señales, por su parte, gritó simultáneamente: «La pérgola en contacto, señor». «Me extraña», pensó para sí Erickson, pero no lo expresó en voz alta.
Aquella corbeta, joven y entusiasta, estaba siempre dispuesta a prodigar sus cargas de profundidad, se tratara de un campo de algas o de un banco de sardinas, pero no quería desanimarla. Las cargas de profundidad eran baratas y los hombres y los barcos no. Todos los ocupantes del puente, con la excepción de los impasibles vigías, dedicados de lleno a la observación de sus respectivos campos visuales, se volvieron a mirar a la pérgola. A 3 millas a estribor, la corbeta navegaba oblicuamente separándose del convoy. Cabeceaba y hacía eses como un borracho, y su creciente velocidad levantaba grandes nubes de espuma que le salpicaban el puente. Erickson pensó que navegando a toda velocidad, la corbeta no tardaría en lanzar alguna carga de profundidad, aunque fuera al azar, y mientras lo pensaba así, deseando que la Saltash a su vez pudiera tener alguna excusa para hacer lo mismo, ondeó otra bandera de señales en el mástil de la corbeta, y el jefe de señales gritó: «La pérgola ataca, señor». Entonces todos redoblaron su atención, preguntándose si la señal de sonar sería buena, conociendo, por su experiencia profesional, lo difícil que tendría que ser para la pérgola soltar sus cargas de profundidad y arrojarlas mientras navegaba a toda máquina en aquel mar tan profundamente agitado. Lockhart pensó que la Compass Rose acostumbraba a hacer cosas así, mientras veía que la pérgola daba un vaivén muy acentuado y embarcaba gran cantidad de agua en el alcázar. La Compass Rose, en efecto, solía entrar en acción balanceándose de un modo muy poco elegante, mientras el pobre Ferraby, para conservar el equilibrio, bailaba una forzada giga junto a las cargas de profundidad, tratando de prepararlas para su lanzamiento, ayudado por un grupo de desmañados fogoneros. Sin que desde el puente faltara nunca algún comentario cáustico. Era muy conveniente haber hecho el aprendizaje en una corbeta. Lockhart, pues, observaba la pérgola entregado a estos recuerdos, y los oficiales de señales no separaban la vista de aquel buque para captar enseguida cualquier mensaje. Abajo, Rykes, el oficial de navegación, la contemplaba en la pantalla del radar y Erickson la vigilaba con ojos de dueño. Para este, la corbeta no era otra cosa que una extensión de su propio armamento, una especie de dedo exploratorio de acero que la Saltash alargaba para descubrir y herir al enemigo. Consideraba el barco torpedeado como una cosa propia, y en el mismo sentido consideraba también a la corbeta de escolta. Si ésta conseguía compensar la pérdida de aquel, la cosa no iría del todo mal. Justificaría la protección, apaciguaría aquella sensación de fracaso que atormentaba su cerebro fatigado, y, entonces, podría dormir de nuevo. La pérgola continuó su persecución con la velocidad de un tren expreso. Vieron cómo arrojaba las cargas y viraba bruscamente a babor después de hacerlo, y al cabo de unos pocos momentos pudieron verlos los enormes surtidores de agua gris verdosa que eran proyectados en el aire por la explosión. Cuando se tranquilizó de nuevo el agua, aguardaron nuevamente, con los prismáticos apuntados hacia el lugar del ataque, pero la superficie del mar permaneció inalterada y no surgió la esperada forma negra. La pérgola, ahora a media marcha, regresó al área afectada por la explosión, inciertamente y como un niño que ha hecho demasiado ruido en el gabinete de su madre y quiere volverse al cuarto de jugar pasando inadvertido y sin tener que sufrir las consecuencias. Siguió una pausa y luego la corbeta ondeó una tercera bandera de señales. «De la pérgola, señor», dijo el oficial de señales, perdida la señal. «Llama al barco», ordenó Erickson. «Transmite, continúen buscando por su área, informen sobre la naturaleza de la señal primitiva». Los reflectores de señales intercambiaron sus destellos entre los dos buques. La señal era firme y se movía hacia la izquierda. Se creía que era un submarino, fue la contestación de la pérgola. «¿Qué creen ahora?», transmitió la Saltash. «Seguimos pensando que era un submarino», contestó la pérgola decididamente, y luego, como si se sonriera ingenuamente, añadió: «La señal se localizó donde debería de haber habido un sumergible». Erickson asintió para sus adentros. El ataque procedía, ciertamente, de aquel sitio, y el submarino, por consiguiente, habría procurado desplazarse hacia estribor, siguiendo el rumbo que la pérgola había indicado. Bien podía haberse hallado, por consiguiente, en el lugar donde la corbeta había arrojado las cargas de profundidad. Si era así, valía la pena que la pérgola continuase donde se hallaba y prosiguiera la caza. En efecto, siguió pensando Erickson con vehemencia repentina,
Él mismo debía seguir también allí organizando la persecución a base de la combinación de los dos barcos. Ciertamente corría un riesgo al destacar dos barcos de las fuerzas de escolta, pero era poco probable que aquel submarino formase parte de un grupo. Dado el tiempo reinante, el convoy debía de haber sido descubierto solo por una casualidad y desde muy cerca, sin que hubiera habido tiempo de reunir otras unidades para un ataque concentrado. En consecuencia, debía tratarse de un lobo solitario que había clavado sus garras una vez, rápidamente, refugiándose de nuevo en la selva. Los lobos solitarios de esa clase merecían una atención especial y un tratamiento también particular. Valía la pena probar suerte. El esquema de la acción surgió recién dibujado en su mente, como si, a pesar de su fatiga, solo hubiera tenido que apretar un botón con la indicación «destacar dos escoltas para una búsqueda independiente», para poner en marcha un plan ya impreso de órdenes de operación. Las directrices necesarias fueron dictadas rápidamente y obligaron a los 3 oficiales de señales a emplearse a fondo a la vez. Se remitieron mensajes al almirantazgo y al buque guía del convoy para comunicarles lo que estaba sucediendo. A la Harmer, para que se hiciese cargo de la dirección del convoy. A la Pérgola, para que prosiguiese la búsqueda hasta que se le reuniera la Saltash. A la Rose Arbour, para que pasase a ocupar el lugar de la Pérgola en la formación de escolta. A la Streamer, para que acabara de hundir a cañonazos el mercante atacado y se uniera luego al convoy, y a los demás barcos de escolta para que se situaran en los lugares asignados en el nuevo diagrama. Luego, Erickson convocó a Lockhart y a Johnson, el jefe de máquinas, al puente para explicarles lo que se proponía hacer. Consultó ciertos detalles con Rijkes en el departamento de cartas y finalmente ordenó un ancho viraje a estribor para acercarse a la Pérgola y transmitirle un largo mensaje que comenzaba: organizaremos la persecución de acuerdo con 2 posibles alternativas. Lockhart nunca había admirado al comandante como durante las 12 horas que siguieron, y al final pensó que, en definitiva, a pesar de todas las nuevas armas y de los progresos científicos, la guerra depende del elemento humano. Sabía que Erickson estaba profundamente fatigado, incluso ya antes de que se produjese aquella nueva crisis, y si el extenuador viaje a Murmansk y los 5 días últimos de verse combatidos por la tormenta no lo hubiesen sugerido ya de una manera suficiente, las arrugas grisáceas de su cara y sus hombros hundidos proporcionaban pruebas concluyentes de ello. Sin embargo, no hubo en todas sus acciones, tanto entonces como durante la subsiguiente caza del submarino, larga, difícil y decidida, ni la menor señal de cansancio ni de desaliento. Estuvo en todo momento a la altura de las circunstancias y se mantuvo al debido nivel de actividad, como si se pusiera en acción fresco y descansado después de 6 semanas de vacaciones. El resultado de ello, además de constituir un notable esfuerzo físico, fue en el terreno de la lucha antisubmarina una verdadera obra maestra también. Lockhart pensó que Erickson debía de sentirse muy seguro de que el submarino estaba allí y de que la Pérgola, la optimista corbeta, se hallaba por una vez en el camino acertado y bien podría ser que hubiese causado daños en el sumergible enemigo. El comandante debía de haberse sobrepuesto a su fatiga por el convencimiento de que la presa se hallaba al alcance de su mano. Para adoptar tal resolución no era suficiente el hecho de que se hubiera hundido un barco y unos hombres hubieran resultado muertos, pues esto era ya un suceso común en el Atlántico, y el impulso de venganza que producía no tardaba en desaparecer. Se trataba del sentido profesional, que constituía entonces el motor más decisivo de cualquier esfuerzo sostenido de la voluntad. El sentimiento, vivo siempre en todos los jefes de fuerzas de escolta, de que su misión específica iba encaminada al hundimiento de sumergibles, y que por ello nunca podía permitirse que se perdiera una ocasión de lograrlo. Erickson, en realidad, se dedicó a la persecución de su presa, o a lo que parecía una esperanza de llegar a serlo, como si se sintiera personalmente avergonzado de desperdiciar una posibilidad de hundimiento. Eran las 6 de la tarde cuando la Saltash y la Pérgola se separaron para comenzar sus diferentes planes de búsqueda, pero llegó la medianoche sin que ningún resultado hubiera recompensado sus esfuerzos. Al comienzo de la operación, Erickson y Rijkes, reunidos en el departamento de cartas marítimas,
Habían efectuado una detallada apreciación de las perspectivas y habían llegado a 3 diferentes suposiciones. La primera de ellas se basaba en que el submarino podía haber sido dañado ligeramente por el ataque de la pérgola, en cuyo caso la unidad enemiga se habría sumergido profundamente y permanecería inmóvil con la esperanza de burlar la persecución y reparar por sí misma sus desperfectos entretanto. La segunda se fundaba en que el submarino hubiese sufrido daños de consideración y necesitase irse arrastrando hacia su puerto de refugio más próximo, tan pronto como pudiese. Finalmente, podía haber escapado indemne por completo o haberse encontrado fuera del área de ataque, y entonces seguramente habría decidido, después de pasado el sobresalto inicial, seguir al convoy a cierta distancia para desencadenar un segundo ataque cuando la noche estuviera más avanzada. En todas estas hipótesis podían introducirse algunas variantes, pero en líneas generales así las había formulado Erickson cuando empezó su estudio, razonado y de una gran técnica, en la mesa de cartas. La última de las posibilidades apuntadas, es decir, la de que el submarino pudiera continuar siguiendo al convoy, era algo de lo que la Saltash debía desentenderse. Si el submarino trataba de reproducir su ataque, se encontraría con la Harmer y el resto de la fuerza de escolta para luchar con él. Quedaban, por consiguiente, las otras 2 suposiciones. 2 alternativas: el haberse sumergido a gran profundidad o el tratar de navegar, con averías, hacia un puerto de refugio. Lo primero suponía para los barcos que le daban caza un largo y paciente período de espera en la superficie y la necesidad de recorrer circularmente y con lentitud durante 24 horas el área afectada, manteniéndose siempre alerta para poder captar cualquier señal de movimiento. Si, por otro lado, el sumergible hubiese comenzado ya su navegación hacia un puerto propicio, el rumbo emprendido debería de ser hacia el este, en dirección a Noruega, hacia el sudeste, para ganar la costa alemana, o directamente hacia el sur para llegar a los puertos del Golfo de Vizcaya. Ello supondría, en todo caso, la necesidad de extender rápidamente el espacio de búsqueda, con lo que el éxito se haría cada vez más reprobable a medida que fueran transcurriendo las horas. De esas 2 alternativas, Erickson acabó por escoger la espera y el acecho paciente sobre el sitio donde se suponía que se encontraba el submarino. Esto fue lo que le pareció más aconsejable, y en tal terreno, las instalaciones de sonar y de radar de la Saltash más potentes tendrían que darle una ventaja decidida si el enemigo trataba de escaparse. La otra alternativa, la de la persecución hacia las costas enemigas, describiendo arcos cada vez más anchos, era un recurso bastante desesperado, y al asignar esta misión a la pérgola, procuró no pensar que daba al buque de menos categoría una posibilidad muy dudosa de distinguirse. Algo de esto se le debió de ocurrir a la vehemente corbeta, pues al despedirse emitió el siguiente mensaje: «No se olviden de que nosotros levantamos la caza». Erickson estuvo dudando entre una de estas 2 respuestas: «Nos repartiremos a medias las condecoraciones» o «limite sus señales a lo esencial», pero finalmente no dijo nada en absoluto. Lo único que hubiera expresado a la pérgola, cuando ésta fue desapareciendo en la oscuridad que se iba espesando entre ambos buques, hubiese sido que sus bendiciones la acompañasen, pero no existía ninguna versión oficial para tales manifestaciones. Las próximas 6 horas no trajeron la menor excitación para ninguno de los que se hallaban a bordo de la Saltash. Ese tiempo pasó, efectivamente, sin que ocurriera ninguna variación y con una inaguantable monotonía, que es lo peor que puede suceder a personas que se hallan cansadas. Erickson permaneció en el puente todo el tiempo, hundido en su sillón, completamente despierto, mientras la Saltash recorría palmo a palmo el terreno sospechoso a media velocidad. Hora tras hora, el sonar seguía sin registrar ninguna novedad, y el radar se limitaba a señalar simplemente la huella, cada vez más lejana de la pérgola, a medida que iba desapareciendo en dirección al sudeste. Erickson tomó a las 8 una comida ligera y cada hora le fueron servidas tazas de cacao. Salió la luna y después volvió a ponerse. El mar se iba aplacando y el viento moría. El frío no solo atacaba el cuerpo, sino que parecía helar también la mente, hasta el punto de que mantenerse alerta y creer que lo que se estaba haciendo era acertado se volvía cada vez más difícil. A veces los pensamientos de Erickson volaban tan lejos que el esfuerzo para conseguir refrenarlos y volverlos a la actualidad parecía un sufrimiento casi físico,
como si se diese un cruel estirón en algún distendido nervio del cerebro. Pensaba que se sentía muy cansado y que el dolor de la fatiga le agarrotaba las piernas y le inmovilizaba la espalda y hasta parecía repercutirle en el corazón. Lo asaltaban pensamientos pesimistas. Aquella búsqueda podría prolongarse durante horas enteras, podía durar siempre. Quizás sufría una equivocación y había elegido un camino erróneo desde el principio. Era probable que en aquella área hubiese, durante todo aquel tiempo, un grupo de 6 u 8 submarinos y que se estuviesen preparando para caer sobre el convoy en aquel momento, mientras él hacía el tonto rezagado a 50 millas de distancia. Había debilitado las fuerzas de escolta en aquel momento decisivo, y de 8 barcos había sacado 2. Se había comportado desde todos los puntos de vista como un estúpido imperdonable y merecía comparecer ante un consejo de guerra. Escuchaba el zumbido del sonar como el de un moscardón insoportable y le llegaba el tic-tac de un motor como si fuera un metrónomo infernal que le recordase que todo lo que estaba haciendo carecía de sentido común. Las horas se iban arrastrando lentamente y el cambio de rumbo que se hacía cada cuarto de hora parecía una inútil variación en un estado de cosas que era igualmente inútil. De vez en cuando, Ericsson hablaba con Raikes, a quien correspondía la primera guardia, y éste le contestaba tranquilamente y sin prisas, sin volverse del lugar que ocupaba en la parte delantera del puente. Pero aquellos cambios de impresiones no contenían nunca lo que Ericsson necesitaba decir realmente, y nunca tampoco lo que quisiera oír. Se limitaban simplemente a un comentario sobre el estado del tiempo, alguna pregunta sobre la distancia recorrida o una observación anodina sobre cualquier asunto igualmente anodino que se les pudiera ocurrir. Para su propia tranquilidad y para saciar su vehemente deseo, hubiera querido Ericsson preguntar a su subordinado: ¿cree usted que tengo razón o que estamos perdiendo el tiempo? ¿Está aquí el submarino? O bien, al disminuir la fuerza de la escolta del convoy en una cuarta parte, he hecho lo que puede convertirse en un error sangriento. Pero un comandante de barco no puede hacer nunca preguntas de esta clase, y por consiguiente continuaron inéditas y encerradas en el cerebro. Mientras tanto, la Saltash recorría cada hora la misma zona, la pérgola desaparecía de la vista, y el mar, negro y solitario, abandonado incluso por la luna, solo ofrecía a la Saltash el chapoteo frío y burlón de las olas hendidas por su proa. Pero el cambio de guardia a medianoche trajo también consigo un cambio de suerte. Apenas Allingham y Vincent habían relevado a Raikes, y cuando estaban todavía haciendo las anotaciones correspondientes, bien escasas, por cierto, en el cuaderno de bitácora, el aspecto de aquella interminable noche cambió de repente en el único sentido que podía traer alguna satisfacción. El repetidor del aparato de sonar, que podía oírse en todo el puente y que durante 6 horas completas había estado resonando con una maldita nota invariable, produjo repentinamente una asombrosa variación. Un eco sólido, una señal de hierro en el océano cubierto de sombras. Ericsson saltó de su sillón al escucharlo, y todos los que se hallaban al alcance de aquel sonido se estremecieron. El puente volvió a la vida como si la oscuridad se hubiera rasgado por una descarga eléctrica que los hubiera alcanzado a todos instantáneamente. «Señor», empezó a decir Allingham. «Puente», llamó el operador del sonar. «Comandante, señor», gritó el jefe de señales. «Muy bien», contestó Ericsson levantándose de su sillón. «Ya lo he oído, qué ruido tan delicioso. Mantengan el contacto. Den la orden. Puestos de combate. Oficial de señales. A sus órdenes. Comunique a la pérgola. Regrese a toda máquina». Mientras daba esta orden pensaba que procedía por adivinación, pero el contacto, fuerte y claro, lo confirmó en su creencia de que aquel sitio, el desierto lugar del océano que ahora parecía haber adquirido vida, era un lugar apropiado para todos los barcos de caza y escolta. Solo los submarinos podían dar aquella señal y producir aquel hermoso sonido metálico, y el sumergible, que ya había descargado una vez sus golpes y que había permanecido escondido durante tanto tiempo, iba por fin a ser copado. A la pérgola le costaría unas 2 horas regresar, aunque navegase a toda máquina, pero se había hecho merecedora de estar presente en el momento de la destrucción del enemigo, y también podía desempeñar un importante papel de ayuda si el submarino pretendiera huir. La señal del sonar fue agudizándose, y Lockhart, que se hallaba ahora junto al aparato, informó:
El blanco se mueve lentamente hacia la derecha. Vincent, desde la popa, notificó que las cargas de profundidad se hallaban dispuestas. Todo el barco empezó a estremecerse a medida que aumentaron las revoluciones de la máquina y la distancia fue acortándose y alcanzando la posición de ataque. Pero aquel no iba a ser un aniquilamiento rápido y quizá no lo fuera de ningún modo. Durante la hora que siguió, la Saltash arrojó un total de 68 cargas de profundidad sin que, aparentemente, surtieran el menor efecto. El contacto permaneció constante y el submarino estuvo continuamente haciendo zigzags, volviéndose y revolviéndose con astucia sin rival. Parecía que ningún ataque, por muy cuidadosamente calculado que fuese, iba a ser capaz de obligarlo a rendirse. Lo mismo hubiera sido arrojar al fuego bolas de nieve o pelotas de goma contra una pared. Una y otra vez, la Saltash repetía sus ataques. Las cargas de profundidad caían en el agua. La superficie del mar saltaba y hervía detrás de la fragata. Pero cuando el barco viraba en redondo de nuevo, en un círculo muy pequeño, se encontraba con que sus reflectores continuaban iluminando solamente la soledad del agua, y otra vez volvía a resonar la señal, siempre fija allí, siempre sólida, pero sin que el blanco pudiera ser alcanzado. Permanecía, por el contrario, incólume a pesar de la furia del ataque. Erickson pensaba que se habían arrojado ya 68 cargas, que la mayor parte de ellas debían de haber estallado muy cerca del submarino y que sus tripulantes debían de estar pasando un verdadero infierno. ¿Por qué entonces no ocurría nada? ¿Por qué no daba resultado el ataque? Ordenó un nuevo ataque todavía contra una señal que permanecía más firme que nunca. De pronto levantó la cabeza y olfateó el aire. «¡Teniente!», gritó. «A sus órdenes. ¿No huele usted algo?». Después de una pausa, Lockhart contestó: «Sí, señor. A petróleo. Petróleo». Aquel olor odioso, al cual siempre habían asociado la idea de un barco hundiéndose, podía ahora, en vez de ello, significar el hundimiento de un submarino. Erickson, inclinándose sobre uno de los costados del buque, volvió a olfatear con fuerza y el olor de petróleo llegó, denso y penetrante, a su nariz. Tomado como un indicio de primera mano, indicaba daños, representaba, cuando menos, que en el interior del sumergible algún mamparo se había agrietado o hundido, y esto podía significar un éxito total. El comandante dispuso que el reflector se enfocase recto hacia adelante, y no tardaron en observar que allí donde habían arrojado las últimas cargas se formaba una mancha de petróleo que relucía densamente, reflejando la luz, y que se ensanchaba cada vez más en un círculo cuya significación reavivaba las esperanzas de éxito. Lanzaron una nueva serie de cargas mientras pasaban sobre aquel lugar y luego, cuando volvían a pasar después de haber virado, el sonar se desvaneció y Lockhart informó: «Señal perdida». El silencio que cayó sobre el puente pareció tener un sentido de satisfacción, pero para Erickson no fue así. Le hubiera gustado creer que la mancha de petróleo y la pérdida del contacto, que todos los demás interpretaban como una prueba de que el submarino se estaba hundiendo lentamente más allá del alcance del sonar, pudiera tener en efecto esa explicación. Pero de pronto se dio cuenta de que no podía creerlo. Para su personal satisfacción, el petróleo no era suficiente. Necesitaba restos de naufragio, maderas, una explosión submarina, cadáveres flotando en la superficie. El petróleo podía indicar solamente una rendija de menor importancia e incluso obedecer a un subterfugio. El sumergible podía haber soltado algo de combustible y después deslizarse huyendo y dejando que aquellos débiles marinos ingleses festejaran su supuesto triunfo bebiendo su no menos débil cerveza. El petróleo, como el vino, puede ser una burla. Con una convicción repentina y poco lógica, pensó que la unidad enemiga podía haberse sumergido de nuevo, más profundamente aún, quizá dañada, pero que aquello no suponía su destrucción. Esperaría y después volvería a subir de nuevo. Se dijo a sí mismo, ceñudamente y con una determinación que parecía nacerle de la raíz misma del cerebro, que ellos también debían esperar. Luego, dirigiéndose a Lockhart, ordenó: «Recurran al procedimiento de señal perdida. Voy a continuar el ataque». Para sus nervios en tensión le pareció como si el personal del puente y en general todo el agotado barco hubiera lanzado un bufido cuando pronunció esas palabras. Con subido enfado se dijo a sí mismo que no le importaba nada lo cansados que pudieran estar, y faltó poco para que lo expresara así en voz alta.
Aunque fuera él el último hombre que pudiera permanecer despierto y el último también que quedara con vida, todavía seguiría dirigiendo el barco, a sus tripulantes y a él mismo durante todo el tiempo que quisiera hacerlo. Pero nadie suspiró ni nadie dijo nada, excepto Lockhart, que repitió dirigiéndose al operador del sonar. Procedimiento de señal perdida. La Saltage, en consecuencia, se puso a media marcha y empezó de nuevo su interminable búsqueda, como si las 6 horas que habían pasado no contasen para nada y tuviera que comenzar de nuevo desde el principio. Lo malo fue que, de una manera bastante cómica, no había nada para empezar. Por segunda vez, el submarino, con su avería o con la estratagema del petróleo, con su tripulación abatida o llena de alegría y con sus daños de dudosa apreciación, se había desvanecido por completo. Examinando este hecho desapasionadamente, Erickson lo encontró difícil de admitir, y profundizando en ese examen, su desapasionamiento degeneró en una rabia ciega. Cuando Lockhart informó de que la señal se había perdido, el comandante se imaginó que era debido al estado de perturbación de las aguas y que al cabo de unos minutos volverían a captar de nuevo el submarino, como les había sucedido antes. Pero cuando pasaron esos minutos y llegaron a 5, luego a 10 y más tarde a 20, sin que el sonar registrara el menor eco, se enfrentó cara a cara con la posibilidad de que realmente hubieran perdido el sumergible, después de 7 horas de busca, después de cerca de 80 cargas de profundidad, después de aquel esfuerzo enorme y tenaz que estaba devorando sus últimas reservas de resistencia. Se puso detrás de los 2 operadores del aparato de sonar, les miró al cogote y experimentó el vehemente deseo de coger un revólver y alojarles una bala a cada uno en la base del cráneo. A él no le podía pasar eso. El submarino estaba allí. Lo habían tenido casi entre las manos y ahora Lockhart y aquellos condenados operadores con su maldito aparato habían permitido que se largase de nuevo. Cuando Lockhart, por 10ª vez, informó de que no había ninguna señal y añadió: «El submarino puede haberse hundido, ¿no le parece, señor?», Erickson, en un arranque de cólera, contestó: «Por Cristo vivo. Ocúpese de lo suyo y siga su trabajo», y salió del departamento del sonar como si ya no pudiera seguir respirando un aire tan infecto. Pero, pensó inmediatamente, no debería haber dicho aquello. Se apoyó en la barandilla frontal del puente. Aquello era consecuencia de su estado de agotamiento y de haber perdido al submarino cuando lo tenía ya tan seguro. Se volvió. «Teniente», llamó. Lockhart salió del departamento del sonar y se le acercó en la oscuridad. «A sus órdenes», dijo con una formalidad extremada. «Lamento haberle dicho aquello», gruñó Erickson. «Olvídelo». «Está bien, señor», respondió Lockhart, que nunca podía resistir una disculpa, y mucho menos cuando se le ofrecía con aquella rapidez. «No creo que el submarino se haya hundido», prosiguió Erickson. «No hay suficientes pruebas para afirmarlo». «No, señor», respondió Lockhart, aunque no estaba conforme, pero no le pareció el momento oportuno para expresarlo así. «Voy a reanudar la busca palmo a palmo. Nos mantendremos en zafarrancho de combate». «Está bien, señor». Lockhart, regresando al departamento del sonar, pensó que no hacía falta aquel zafarrancho y que lo que todos necesitaban era dormir. Aquello era lo que él deseaba y lo que necesitaba el comandante, y por lo que todos estaban suspirando, aunque nadie iba a conseguirlo, porque aquel cabezota no quería avenirse a razones. Él, Lockhart, estaba completamente seguro, lo mismo que el jefe de los operadores del sonar, de que el sumergible había sido destruido, machacado o convertido en astillas por el efecto concentrado de las 70 u 80 cargas que habían estallado en sus inmediaciones. Su destrucción era, pues, segura, y se estaba hundiendo lentamente, dejando aquel rastro de petróleo que tanto les había alegrado cuando lo vieron. Pero puesto que parecía que la menor insinuación de tal cosa era capaz de producir un tumulto, lo mejor era dejar las cosas como estaban y sin ningún comentario. Cerró la puerta del departamento del sonar y dijo, con voz inexpresiva: «Vigía normal. Tenemos que seguir buscando». El jefe de operadores repitió la orden: «Vigía normal, señor», y luego castañeteó los dientes indicando así una visible desaprobación. «No hagas ese maldito ruido», estalló Lockhart, «y ponte enseguida a trabajar sin más comentarios». «A sus órdenes, señor», contestó el otro con seca disciplina. El operador, respirando pesadamente, se inclinó sobre el aparato y, haciendo todo el ruido posible, empezó a ajustar los mecanismos.
Lockhart pensó que todos estaban de mal humor y que ello era una consecuencia de la fatiga que se contagiaba inevitablemente. No pudo por menos que reírse para su capote mientras miraba al jefe de operadores, a quien apreciaba bastante. Sin temor a equivocarse, podía haber formulado la mayor parte de los pensamientos que en aquel instante cruzaban por la mente de su subordinado. «Todo lo que sabes hacer es abusar y amenazar. Malditos oficiales», etc. Con un tono de voz lo bastante amistoso para restablecer las cosas a su estado normal sin desdecirse de sus órdenes, Lockhart le dijo: «Será mejor que nos tomemos otra taza de cacao. Esto va a durar mucho tiempo». En efecto, duró mucho tiempo, y mientras las horas iban pasando sin cambios y sin consecuencias de ninguna clase, empezó a parecer que aquella cacería iba a durar eternamente, o al menos hasta que por alguna razón independiente de sus esfuerzos personales terminara la guerra. Una de las partes contendientes fuera declarada vencedora y la otra vencida, y la Saltash recibiese una tarjeta postal comunicándole los resultados y autorizándola para que se retirase a las costas natales con tiempo suficiente para reclamar una pensión de retiro por vejez. La pérgola se les reunió a las 3 de la madrugada, procedente del sudeste, y a una velocidad que parecía una protesta por el tiempo perdido durante su separación. Su llegada permitió a Erickson extender el alcance de las pesquisas y vigilar la puerta trasera de escape del mismo modo que la de la fachada, pero la corbeta no tuvo mejor suerte que la fragata en volver a recuperar el rastro perdido. La guardia se relevó a las 4 y el cielo empezó a aclarar por levante, iluminando una mar tan gris, tan llana y tan inocua como una acuarela deslavada. La aurora también iluminó los dos barcos, que, a un par de millas de distancia, parecían atentos a su misión, pero poco convincentes. De hecho, se movían penosamente de un lado a otro como un par de viejas miopes que hurgaran en los cubos de basura sin darse cuenta de que ya estaban vacíos. A Erickson, el amanecer, la vista del contorno de su barco y las caras grisáceas de los hombres que se hallaban en el puente le produjeron una helada impresión de duda. Podía estar equivocado y quizá estuviera perdiendo el tiempo, por dos motivos que empezaban a presentarse a su vista con fuerza irreprimible. O bien el submarino se hallaba ya a muchas millas de distancia, o había sido hundido por el primer ataque. Así pues, en aquella hora deprimente que separa la noche del día, cuando la Saltash hacía 11 horas que había estado empeñada en aquella busca, y el propio Erickson había permanecido todo ese tiempo sin moverse del puente, lo asaltó una sensación de inutilidad como nunca la había sentido hasta entonces, y la tentación de dejar las cosas como estaban, de considerar la mancha de petróleo como una prueba, según a primera vista podía creerse, y de apuntarse una victoria que nadie podría regatearle seriamente. Estos pensamientos le martilleaban el cerebro como un gato que maulla sin cesar ante una puerta cerrada. Su propia puerta que, tarde o temprano, tendría que abrirse. El hacerlo así determinaría que el ruido cesase y que se dejara de molestar a los vecinos, y para su propio alivio le supondría la perspectiva de dormir. Se daba perfecta cuenta de que estaba rodeado de hombres que anhelaban lo mismo, de que Lockhart estaba convencido de que el submarino había sido hundido, de que los operadores del sonar, apremiados sin descanso, estaban mustios y mohínos por la misma razón, y de que la pérgola, al leer el informe que le había transmitido cuando llegó, debía de haberse preguntado por qué diablos no habían ya liado los bártulos y no se habían ido a reunir con el convoy hacía ya horas, después de enviar al almirantazgo un informe definitivo de hundimiento, cuando lo habían llevado a cabo. La duda y la incertidumbre aumentaron su fatiga. Hundido en su sillón, sin nada que rompiese la monotonía, sin ningún vislumbre de éxito que pudiera sostenerlo, experimentó un miedo mortal a quedarse dormido. Sintió que su cerebro y todo su cuerpo se hundían en un sopor pesado y delicioso, arrullado por los sonidos circundantes. El ruido del sonar, el deslizamiento de la proa de la Saltash sobre las olas, los hombres que estaban baldeando la cubierta. Incluso el movimiento que se producía cada media hora cuando se relevaban los vigías y el timonel podía unirse también como un eslabón más a aquella cadena de cosas que lo inducían al sueño. El resistirse era un verdadero sufrimiento, y el no hacerlo le creaba una especie de presentimiento angustioso. Si quería seguir despierto, iba a empezar a cabecear sin remedio,
y si se dormía, se caería del sillón y todos pensarían que estaba aniquilado, y además sería verdad. Lockhart, a quien correspondía entonces la guardia, salió del departamento del sonar por 20ª vez y dijo: «Nada en el indicador, mi comandante». Involuntariamente, los nervios de Erickson comenzaron a saltar. Lockhart lo miró. «Nada, señor. El informe de costumbre. Es el final de otro rastreo». «¿Qué quiere usted decir con eso de otro?». Lockhart tragó saliva, como había tenido que hacerlo muchas veces durante las últimas 12 horas. «Creí que usted había dicho, señor». «Por Dios bendito, teniente», empezó a decir Erickson, pero se contuvo enseguida. El corazón le palpitaba locamente y su cerebro parecía una jaula en cuyo interior aleteara un pájaro. Pensó que aquello no conducía a nada, que se encontraba completamente agotado y que dentro de poco iba a liarse a tiros con la gente. Se levantó, desperezándose, agudizando primero y aliviando después el dolor que le atenazaba la espalda y los hombros. La cabeza parecía que se le iba. Pero ya sabía lo que tenía que hacer inmediatamente. 2 minutos después se encontraba en su camarote con el médico, Scott Brown. Este, despertado de su sueño por el sobrecogido ordenanza del puente, para un caso de urgencia, se hallaba vestido con los pantalones del pijama y un chaleco salvavidas. Mantenía aún intacto su aire de suficiencia propio de Harley Street. Dirigió una mirada al comandante y dijo, con un tono de reproche que no lo inmutó: «Ya es hora de acostarse, señor». «Ya lo sé, doctor, pero no puedo hacerlo. ¿Cuánto tiempo hace que permanece usted en el puente? Desde que se hundió aquel barco». «Es demasiado». «Lo sé perfectamente», repitió Erickson, «pero tengo que permanecer aquí. ¿Puede usted darme algo que me sostenga?» Scott Brown lo miró frunciendo el ceño. «Es necesario. ¿Qué es lo que pasa?» Erickson hizo un ademán de impaciencia. «Cristo, no empiece usted». Se sentó de pronto, con el corazón latiéndole de nuevo a marchas forzadas. «Hay aquí un submarino», prosiguió con mayor tranquilidad, procurando economizar todos sus esfuerzos y energías. «Estoy completamente seguro de que está aquí y tengo que atraparlo. Necesito algo que me mantenga despierto mientras lo hago. ¿Durante cuánto tiempo? Quizá otra noche. ¿Puede usted conseguirlo?» «Puedo hacerlo sin dificultad alguna. Solo es cuestión de...». Los nervios de Erickson empezaban de nuevo a inquietarse. «Pues bien, hágalo», le interrumpió con brusquedad. «¿En qué consiste? ¿En alguna inyección?» Scott Brown se sonrió como reconociendo el momento en que la prudencia médica tiene que someterse al imperio de la disciplina. «Solo tomará una píldora o 2 de Benzedrina. Se sentirá usted como un cordero en plena pradera. ¿Cuánto tiempo duran sus efectos? Le daré una dosis para 24 horas. Después se quedará usted como una luz que se apaga de repente y se despertará sintiéndose terriblemente mal. ¿Eso es todo? Probablemente. ¿Cuántos años tiene usted, señor? 48. Con la Benzedrina no se juega, ¿sabe?, dijo Scott Brown arrugando la nariz. «No pienso habituarme a su uso», contestó Erickson con cierta aspereza. «Este es un caso excepcional». Al cabo de 2 minutos, Scott Brown regresó trayendo consigo 2 píldoras grises y un vaso de agua. Cuando Erickson se había tomado ya la primera y se disponía a hacerlo con la segunda, empezó a resonar el timbre acústico a la cabecera de su litera. Se inclinó sobre el tubo acústico al par que deglutía el medicamento. «Aquí el comandante». «Puente, señor». La voz de Lockhart vibraba llena de excitación. «La pérgola ha captado una señal». «Ya te lo dije», pensó Erickson sin llegar a expresarlo en voz alta. «Sois un atajo de majaderos». Se encontró clavada en él la mirada de Scott Brown, con una expresión de curiosidad un tanto regocijada. Dando las gracias al doctor, se dirigió hacia la puerta. Tras él, el médico le dijo: «En teoría, tendría usted que permanecer echado durante 10 minutos y después...». Pero aquella prudente voz dejó de sonar en los oídos del comandante tan pronto como éste dobló la esquina del pasillo y empezó a subir corriendo la escalera. Fuera debido al efecto de la Benzedrina, a la expansión que experimentaba después de 11 horas de concentrada espera o al influjo animador de la plena luz del día, es lo cierto que Erickson se encontró perfectamente bien cuando se halló de nuevo en el puente y paseó la vista a su alrededor. La escena que ahora se ofrecía era distinta. A 5 millas de distancia, a través de una mar inmóvil, la pérgola estaba virando en redondo a toda velocidad. El agua bullía partida por la proa del buque, que se dirigía oblicuamente hacia la Saltash, bramando en su ímpetu combativo.
Izó las dos banderas de señales que significaban «He detectado una señal submarina y estoy atacando». Tenía todo el aspecto que correspondía a una corbeta vista a la luz del amanecer después de una noche larga y extenuante. Erickson llamó a Lockhart en la cabina del sonar. «¿Ha conseguido usted localizar algo?» Al cabo de una pausa, Lockhart respondió súbitamente. «Estoy en contacto. A estribor. Posición 1. 9. 0». El marcador del sonar empezó a transmitir un eco claro y persistente en una posición que solo podía corresponder al submarino que la pérgola estaba atacando. Las cargas de la corbeta comenzaron a estallar a media milla delante de ellos. La Saltash, describiendo virajes en ángulo recto para poder completar aquella trama mortal, arrojó a su vez las suyas a menos de 20 metros de la mancha de petróleo descolorida que todavía espumaba. Después, los dos barcos se volvieron a la vez y se dirigieron de nuevo hacia el área fatal, dispuestos a agotar sus medios de acción otra vez. Pero en esta ocasión no hubo necesidad de más. Se produjo una repentina y sorda explosión bajo el agua que pudo oírse en todo el barco. Y desde el fondo del mar se proyectó hacia el aire un gran surtidor de agua aceitosa, seguido de pedazos de madera, trozos de tela y fragmentos de una infinidad de cosas que más tarde requerirían un detallado análisis. Erickson ordenó que la máquina se detuviera y la Saltash permaneció inmóvil en medio de un círculo de restos de naufragio. La tripulación, apiñada en las bordas, observaba con curiosidad los despojos que se iban acumulando en un espacio cada vez más ancho, mientras que un grupo de marineros situados en la popa trabajaba afanosamente recogiendo lo que se hallaba a su alcance con cubos y garfios. Aquella era una victoria que ofrecía numerosos trofeos. Erickson pensó que les había costado 12 horas mientras se apoyaba en la barandilla frontal del puente henchido de satisfacción, pero al fin lo habían logrado. Lo que confirmaba la seguridad que él siempre había tenido de que la unidad enemiga había estado allí todo el tiempo. Se volvió y sorprendió, clavada en él, la mirada de Lockhart, cuyo último ataque debía de haber tenido una precisión de 5 metros en redondo, y el primer oficial le sonrió algo forzadamente y le dijo: «Lo siento, señor», disculpándose de las dudas de la noche pasada y del mal juicio que se había formado. Pero aquello no tenía importancia, y Erickson se sentó en su sillón lamentándose únicamente de una cosa, de la Benzedrina, que no debió haber tomado y que debió haber dejado para otra ocasión más necesaria. Sonó el timbre de llamada desde el alcázar de popa, y Vincent, con la voz de un hombre que se enfrenta con una terrible realidad recién levantado de la cama, dijo: «Hemos recogido muchos restos del hundimiento, señor, trozos de madera y algunas ropas, así como también otras cosas diversas. Hay 2 cubos llenos. ¿De qué otras cosas se trata, alférez?». Después de una pausa, el interpelado respondió: «El doctor dice, señor, que entran de lleno en su jurisdicción». El círculo de hombres que rodeaba los 2 cubos llenos de restos, bebiendo cacao y mirando, charlaban bajo los efectos de la excitación de la victoria. «¿Para qué quiere el patrón todo esto? Viejo del demonio». «Son pruebas. Tenemos que llevarlas con nosotros. En otro caso, no nos creerían. Solo me gusta ver a un alemán de ese modo. Se podrían hacer unos buenos callos con cebolla. No se te ocurra decírselo al cocinero, por todos los diablos. Aquí hay carne para la ración de un mes. Espera a que se lo diga a mi mujer». Horas más tarde, Erickson preguntó a Barnard: «Contramaestre, ¿dónde han guardado los cubos?». «En la cocina, señor». El capitán tragó saliva. «Creo que será mejor que los guardemos en la enfermería durante el resto del viaje». «Señor», dijo Lockhart, «me parece que el almirante está esperando en el muelle». «Oh», exclamó, o gruñó, mejor dicho, el comandante, que estaba muy preocupado dirigiendo la maniobra de atracar el barco, luchando con el viento que quería alejar el buque de tierra y con la corriente que empujaba la popa. Al cabo de un rato dijo: «Paren estribor, despacio atrás, babor». «¿Qué lo traerá aquí?». «Puede que nosotros». «Paren babor», gritó Erickson. «Daos prisa con esos cables o nos vamos a meter otra vez en la corriente». Dirigió un rápido vistazo con los prismáticos hacia el muelle y afirmó con un ademán de cabeza: «Sí, es por nosotros. Es una gran amabilidad por su parte. Despacio avante, babor. Espero que no suframos ningún contratiempo al atracar. El cable de popa a tierra, señor. Creo que dadas las circunstancias el almirante sabrá perdonarnos». El agua que había entre el muelle y el barco empezó a agitarse a medida que éste la iba empujando.
El chapoteo de las hélices la removía y arremolinaba contra los pilares de madera grasienta. La Saltage fue avanzando de costado, luchando con el viento contrario y aprovechando hábilmente el empuje de la marea. El cabrestante del castillo de proa empezó a rechinar fuertemente a medida que los cables se iban arrollando. El almirante, al divisar a Eriksson en el puente, lo saludó amablemente agitando la mano y el comandante correspondió al saludo. «Será mejor que formemos la sección de honor, Lockhart. Esto parece que tiene carácter oficial. ¿Va a recibirlo, señor? Voy a bajar ahora por si quiere hacer alguna acrobacia sin esperar a que se tienda la pasarela. Tome el mando, Lockhart, y termine la maniobra. No vaya a dejarnos en mal lugar, ¿eh?», concluyó riéndose. Hasta pasados sus buenos 10 minutos, la Saltage no quedó firmemente amarrada, y Lockhart pudo al fin dar la señal de manos cruzadas, que quería decir arrollar los cables de amarre, y después ordenar que parasen las máquinas. Permaneció aún unos momentos más en el puente, saboreando la sensación de arribada, mirando a los oficiales de señales que enfundaban sus banderines y guardaban sus cuadernos, y a los marineros que desde el castillo de proa hablaban con otros camaradas suyos que se hallaban en el muelle. La corriente que resbalaba por el costado y el bello estuario del Clyde, que no había visto desde hacía 6 largas semanas. Había sido un gesto muy deferente por parte del almirante haber acudido a recibirlos, aunque había que reconocer que después de la dureza del viaje del convoy y del hundimiento del submarino que lo había coronado, quizás se merecían un poco aquella atención. Lockhart había visto cómo el almirante subía a bordo mientras sonaban los silbatos, cómo estrechaba la mano de Eriksson y le hablaba un rato sonriéndose y bajaba luego con él a la cámara. A él mismo podían llamarlo de un momento a otro para participar en las felicitaciones, pero eso era una cosa que lo tenía sin cuidado. Lo importante era que habían hundido un submarino. Estaban otra vez de regreso y la Saltage se hallaba ya anclada y se disponía a limpiar las calderas. Dio después algunas órdenes finales y, habiendo recogido sus cosas, bajó las escaleras que conducían a su camarote. Estaba cansado, le dolían las piernas y se hallaba sucio y sin afeitar, pero un baño caliente y un par de copas de ginebra bien fuerte lo pondrían como nuevo, y al fin llegaría la bendita noche en que pudiera dormir a pierna suelta. Desde el pasillo vio una sombra que se movía en su camarote y se preguntó: «Dios santo, ¿qué será esto?», a la vez que descorría la cortina. Allí, de pie junto a su mesa de despacho, se hallaba Julie Hallam. Se miraron mutuamente durante un largo rato, él sonriente y ella seria y tímida. Al fin Julie dijo: «Tu camarero se quedó algo asombrado, pero al fin me dejó pasar». «Naturalmente», dijo Lockhart, que le cogió la mano y se la apretó con cariño. «Para ti no existe ninguna prohibición. Julie, cuánto me alegro de verte y qué amable has sido al venir aquí. El almirante vino para felicitaros y, por consiguiente, yo pensé que también podría hacerlo. No te vi en el muelle. Estaba escondida detrás de una grúa. Mi felicitación es de una clase distinta. De repente le pasó los brazos por detrás del cuello. Amor mío, qué contenta estoy de tenerte otra vez a mi lado». Lockhart no recordaba que ella lo hubiera llamado antes de esa manera, y mientras la abrazaba, se sintió conmovido por la sorpresa y la emoción. Le parecía un sueño verla allí. «Aún no me he afeitado», dijo, «y temo que te vayas a lastimar con mi barba». Pero Julie no dejó por eso de besarlo con gran ardor. Después él la separó dulcemente para admirar su rostro. «¿Eres tú, Julie, de veras?». Ella se rió y le dirigió una mirada un tanto maliciosa y compleja. «Bueno, el uniforme es el mismo, de todos modos. Pues tú pareces distinta. Tú siempre lo pareces. ¿Qué has hecho todo este tiempo? Esperarte. Seguir con ansiedad, en el mapa de operaciones, los movimientos de tu convoy. Preguntarme qué iba a pasar después». «Amor mío», volvió a repetir, «qué convoy más espantoso. Aquellos aeroplanos volando siempre, y los destructores. Creía que nunca ibas a volver, y luego el mal tiempo en el viaje de vuelta, y ese submarino para remate. Hay que conseguirte un destino en tierra», añadió, de pronto poniéndose seria. «Yo no puedo sufrir todo eso de nuevo». «¿Pero esto qué es?», pensó Lockhart, aunque no estaba entonces para pensar en nada. Y ya era bastante aquel cambio maravilloso. El tener a Julie en sus brazos lo aliviaba de todas sus fatigas y daba al camarote una claridad y un calor increíbles. El renovar el dulce pasado, añadiendo ahora tanto, lo estremeció de felicidad.
La besó de nuevo, y esta vez el beso se prolongó mucho. Julie se volvió hacia él en sus brazos y le dijo levemente al oído: «No sabía nada del amor hasta hace poco tiempo. No relacionaba contigo cosas como la marcha o el peligro, en absoluto. La guerra era nada más que la guerra. Los convoyes no eran otra cosa que una colección de barcos, y tú eras tú. Todas estas cosas estaban aisladas y se movían en distintos planos. Pero cuando leí vuestro mensaje, empeñada la lucha con destructores enemigos, fue cuando empecé a darme cuenta de todo, y de pronto, tú y yo nos encontramos de lleno en medio de todo aquello, y te vi rodeado de un peligro espantoso. Antes no me sentía envuelta por eso, pero a partir de ese momento me encontré terriblemente rodeada por aquel cerco angustioso. Tú lo eres todo: el convoy, sus riesgos, el mar, la tormenta». Se apretó más contra el cuerpo del marino, acariciando y suavizando con sus manos la áspera superficie del rudo chaquetón. De pronto, prosiguió con su voz profunda y musical, «te convertiste para mí en algo muy precioso y me di cuenta de que no podría resistir si te pasaba algo. Después de esto vino la espera interminable, la ansiedad por tu regreso. 4 semanas, cerca de 5. Sonriendo terminó: «Mira, mi uniforme puede ser el mismo, pero dentro de él, dentro». «Eres hermosa», dijo Lockhart, «y te quiero. ¿Qué pasará ahora? Todo lo que tú digas, todo lo que quieras. ¿Eres tú realmente, Julie?» «Nuevo modelo», contestó ella. Al decir esto irradiaba de su cara una belleza especial y sus ojos tenían una ternura incomparable. «Siento ahora como una mujer», continuó, «y esto es totalmente nuevo para mí y no importa lo que pueda representar ni que lo sepa todo el mundo. Di lo que quieras que hagamos. Dispongo de un permiso», dijo él vacilando. «¿Cuándo?» «Tan pronto como deje todo arreglado aquí, dentro de unos 4 días. ¿A dónde irías?» «A cualquier sitio». «A cualquier sitio, conmigo», añadió ella. Un rayo de sol que penetró por la tronera abierta iluminó suavemente el suelo del camarote, pero ellos no lo vieron porque se estaban mirando, y en sus miradas no había ya complicación alguna, sino sencillamente la sencillez del amor, la sensación de alivio y descanso de un cariño compartido. «Te quiero, Julie», dijo Lockhart. «En eso estamos los dos de acuerdo», contestó ella, ofreciéndole su boca para que la besara de nuevo. Fin del capítulo.